Guaramercia Pascaín, Señor de la Guerra del Caos 101, 120. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 101. Las pantallas se estaban oscureciendo. Una a una, las señales de las servocalaveras que monitoreaban a las tropas estadounidenses en Skytterfall fueron muriendo. Primero, empezaban a parpadear, la calidad bajaba y luego solo había estática en la pantalla durante unos segundos antes de apagarse. Bien en el palacio, dijo Regina. Los servocráneos más cercanos fueron los primeros en fallar, y se está propagando desde allí. Tienes razón, dijo Idal. Algo tiene que estar pasando, ¿pero qué? Regina, que reconocía una pregunta retórica al oírla, no respondió. 5 minutos después, ni una sola pantalla seguía encendida. 2 minutos después, el comunicador estaba completamente apagado. Ni siquiera pudieron llamar a los soldados que estaban justo afuera del vehículo de mando, cuyo último informe antes de que se apagaran las comunicaciones había sido sobre un ataque repentino a la base de operaciones avanzada. Maldiciendo, Igdal se levantó de su asiento y avanzó hacia la rampa de embarque, sacando su maza de poder de su espalda y encendiéndola. «Quédense dentro», dijo el coronel hereje mientras presionaba la runa para abrir la rampa. «No tienen armadura, y no permitiré que los destrocen bajo mi vigilancia». Por mucho que le fastidiara mantenerse a salvo mientras otros luchaban, Regina tuvo que aceptar. Sin la servoarmadura sellada que todos los combatientes de los usaban, no podía arriesgarse a salir del aire filtrado del Señor de la Guerra. Llevaba una máscara de gas, por supuesto, por si acaso el vehículo era atacado, pero era un último recurso. Regina se quedó sola en el centro de mando, con el resto de la tripulación del Señor de la Guerra ocupada disparando sus potentes cañones contra la horda que asediaba la base de operaciones de la fuerza. Tras unos instantes de forcejeo con los controles del Señor de la Guerra, logró cambiar las pantallas para mostrar las señales de la Auspex de la máquina de guerra. Si moría allí, prefería verla venir antes que ser sorprendida cuando el casco a su alrededor fuera destrozado por las garras de los monstruos que habían arrebatado este mundo al imperio. Observó cómo los soldados estadounidenses resistían contra un número cada vez mayor de infectados. Observó cómo los escuadrones se replegaban de las calles de la ciudad. Algunos lograron regresar a la precaria seguridad de las líneas defensivas, mientras que otros fueron superados y destrozados ante la vista de la salvación. Era un espectáculo espantoso. Monstruos matando herejes. Era una vista hermosa. La humanidad desafiando los horrores de la oscuridad exterior. Regina quedó paralizada por la vista, deseando apartar la vista de las pantallas, pero no pudo. Entonces, un nuevo sonido resonó en la cámara de mando. Dio un salto, sorprendida, y vio que, a pesar de que el comunicador seguía caído, uno de los comunicadores pitaba con una llamada entrante. Extendió la mano con cautela y presionó la runa, confirmando la conexión. «¿Hola?», preguntó, esforzándose por mantener la voz firme. «Este es Caín. Señor de la Guerra, ¿me oyes?». Regina consideró brevemente colgar, pero enseguida abandonó esa idea. Había demasiado en juego como para arriesgarlo todo por ser mezquina. «Soy el coronel Castaigne», respondió ella. «Te entiendo, Caín». «Bien, a mí también me preocupaba que esto no funcionara». El alivio que sintió se notaba en su voz, lo que solo tensó más a Regina. «¿Dónde está Igdal?». «Salió a liderar la defensa de la base de operaciones de la fuerza», explicó rápidamente. «Los infectados están atacando en masa, y ahora hay demonios entre ellos». «¿Cómo lograron contactarnos?». «Todos los enlaces de voz están inactivos». «Ansible», dijo como si ella supiera lo que significaba. «Los Borgs incorporaron uno a mi armadura. Pensé que era excesivo, pero claramente no lo era». «¿Puedes ponerme en contacto con el puño?». «Hay otro par de ansibles entre el Señor de la Guerra y la nave insignia, y necesito preguntarles algo a Christabel y Harold». Regina miró a su alrededor. «Veré qué puedo hacer». La mayoría de los sistemas del Señor de la Guerra seguían las plantillas imperiales estándar con las que estaba familiarizada, pero había elementos que nunca había visto, y que supuso que eran esos ansibles de los que hablaba Caín. Por suerte, estaban claramente etiquetados, con etiquetas en gótico bajo estampadas bajo una serie de runas de comunicación. Vio que el que ya había pulsado decía Liberador. Junto a él había otro marcado como buque insignia, y junto a este otro simplemente etiquetado como Slaukenberg. Por un segundo, Regina simplemente se quedó allí, con la boca abierta mientras le impactaban las implicaciones de ese nombre inofensivo.
Lord Cain escuchó su propia voz preguntar, ¿por qué hay un ansible, que supongo que es algún tipo de dispositivo de comunicación, conectado a Slaukenberg en este tanque? Ah, ¿eso? Respondió el archihereje distraídamente. Los Borgs añadieron uno al idear el diseño. Un poco exagerado, lo sé, pero pensaron que sería útil para los comandantes de campo poder hacer preguntas a los expertos en casa y obtener respuestas en tiempo real. ¿Cómo es posible? Preguntó Regina, consciente de la ligera histeria que se le colaba en la voz. No sabía exactamente a qué distancia estaba Slaukenberg de Adumbría, pero imaginaba que se medía en años luz. ¿Y un momento, acababa de decir en tiempo real? No tengo ni idea, admitió Cain, pero funciona. Se basa en un STC que encontramos hace años. El ancho de banda es un poco limitado, pero aún así es mucho más rápido y fiable que los astrópatas, y no se puede interceptar en absoluto. La coronel Castén se tambaleaba. Comunicación instantánea, sin importar la distancia. Esto era incluso más grande que la panacea, de ser cierto, y no se le ocurría ninguna razón para que Cain mintiera. Incluso ella, por humilde que fuera su oficial en el panorama general, podía verlo. Las aplicaciones militares por sí solas podrían cambiar por completo la respuesta del imperio a las numerosas amenazas que enfrentaba. En lugar de tener que esperar meses, a veces años, para recibir una respuesta, los mundos asediados que solicitaban ayuda podían saber de inmediato cuando se había enviado una fuerza de socorro, lo que ocurriría mucho antes, sin el tiempo que tardaba un mensaje astropático en llegar a su destino, si es que alguna vez lo hacía. Además, existían las aplicaciones logísticas. Disculpe, coronel, dijo Cain, pero ¿podría darse prisa? Bien, respondió ella, saliendo de su asombro y presionó la runa marcada como buque insignia. Habla Harold, dijo inmediatamente la voz del encargado de datos que conoció en el Consejo de Guerra. ¿Dónde está Cain? Estoy aquí, Harold, respondió el Libertador. Hemos perdido la comunicación en toda la ciudad, y Jurgen me dice que algo está pasando en el palacio. Nos dirigimos hacia allí para detenerlo. ¿Qué puedes decirme? Alabado sea el cielo. Murmuró Harold con un alivio evidente. Bien, estamos detectando una invocación de algún tipo, una enorme. Sea lo que sea que estén invocando los Murglitas, está alterando el Materium, alterando las leyes de la física a medida que se acerca. Por eso no funciona el Vox, supuso Cain, haciéndose eco de los pensamientos de Regina. ¿Alguna idea de por qué los ansibles no se ven afectados? Los ansibles funcionan con principios completamente diferentes a los del Vox, respondió Harold con prontitud. Tendrías que preguntarle a un Borg para que te explicara los detalles, pero supongo que esos principios se basan en un nivel más profundo de realidad, por así decirlo. Entonces, si los ansibles dejan de funcionar, será una muy mala señal, dijo Regina. Sí. Harold parecía algo sorprendido de que hubiera hablado, pero comprendió claramente que no era momento de discutir sobre protocolo. De nuevo, tendrías que preguntarle a un experto, pero estoy bastante seguro de que eso significaría que hemos dejado de estar en el Materium por completo. ¿Es eso posible? Preguntó Cain. Dada la cantidad de energía de disformidad que se absorbe en Skitterfall, me temo que sí, señor. Maravilloso. Bueno, creo que aún no estamos listos para enfrentarnos a Nurgle en su propio reino, así que tendremos que darnos prisa y asegurarnos de que eso no suceda. De cualquier otra persona, Regina lo habría tomado como una broma, un intento del orador de calmarse restándole importancia a la situación. Sin embargo, al oír a Cain decirlas, no pudo evitar pensar que hablaba en serio. Héctor despertó con una agradable ausencia de dolor punzante y homicida en el cráneo. En los últimos 100 siglos, según el Imperio. Su propia cronología hacía tiempo que se había vuelto confusa hasta el punto de perder todo sentido, el único sueño que había conocido habían sido breves estallidos de inconsciencia, que siempre terminaban con los clavos arrastrándolo de vuelta a la vigilia mucho antes de que pudiera descansar de verdad. Estaba tumbado sobre una superficie dura y sentía el aire frío en la piel. ¿Cuánto tiempo hacía que no se quitaba la armadura? ¿Años? ¿Décadas? Como la mayoría de sus recuerdos desde el asedio de Terra, todo era un caos. A decir verdad, ni siquiera sabía si podía quitársela o si se había fusionado con su carne, como les ocurrió a tantos otros astartes renegados. Llevaba un collar alrededor del cuello. La repentina comprensión lo llenó de una ira natural, y su mano se cerró alrededor del objeto ofensivo. Por favor, no rompas eso, dijo una voz tranquila y autoritaria desde el borde de su cama. Tuve que construirlo con prisa, y la verdad es que no es tan resistente como me gustaría.
El hombre olía a máquina y a suministros médicos, y vestía túnicas similares a las de los tecnosacerdotes, pero no tenía ningún metal visible, lo que solo hacía que Héctor fuera más cauteloso. Había conocido a numerosos miembros del Mechanicum oscuro en el ojo del terror, y aquellos que parecían más humanos solían ser los más peligrosos bajo la superficie. Saludos, dijo. Soy Basileus Z, de los portadores de la grandeza renovada. ¿Pretendes atraparme, hombrecillo? Gruñó Héctor. Desnudo y desarmado, seguía siendo un devorador de mundos, con clavos o sin ellos, y había indignidades que no toleraba. Ese collar es lo único que impide que esos grotescos implantes corticales tuyos vuelvan a matarte, reveló el magos, apenas perturbado por la amenaza implícita en las palabras de Héctor. Sé que no pinta bien, pero, repito, tuve poco tiempo y este lugar no está equipado con el equipo necesario para una solución más permanente. ¿Qué me pasó exactamente? Preguntó. Recuerdo estar tirado en el suelo, agonizando. Entonces alguien me inyectó algo y me desmayé. Actualmente se encuentra en el puesto médico avanzado del Ejército Unido de Slaukenberg, como parte de nuestra operación para purgar la ciudad de Skitterfall de la plaga de Nurglita que se ha arraigado aquí, respondió Basileus Z. Le alegrará saber que pudimos reimplantarle todas las entrañas y coserle. La panacea, que es lo que le inyectaron, parece haber curado las heridas, aunque no tenemos suficientes conocimientos de biología de los marines espaciales para saber si funcionó correctamente. ¿Qué hay de los clavos? Preguntó Héctor vacilante. Supongo que te refieres a los implantes en tu cráneo. El mago esperó el asentimiento de Héctor y luego continuó. Me temo que siguen ahí. La panacea los neutraliza, pero no puede expulsarlos por completo. Están demasiado enterrados en tu masa cerebral. Podría ser posible extirparlos quirúrgicamente, siempre que te mantengan bajo tratamiento con panacea durante el procedimiento, pero sería arriesgado y, de todos modos, no es algo que podamos hacer aquí. Héctor extendió la mano izquierda y se tocó suavemente la nuca, sintiendo la familiar y odiada forma de los clavos del carnicero. Claro. No podía ser tan fácil. Aún así, incluso un alivio tan breve ya era más de lo que Héctor jamás se había atrevido a esperar. No sabíamos cuánto tiempo una dosis de panacea puede mantener los implantes inactivos, continuó Basileus Z. Construí el collar para controlar la cantidad restante en tu organismo e inyectarte nuevas dosis cuando sea necesario. A juzgar por la frecuencia con la que necesitas nuevas dosis mientras estás inconsciente, el collar debería tener suficiente para las próximas 10 horas, siempre y cuando no te lastimes. Y tenemos mucho más aquí, así que no te preocupes por quedarte sin. Tu collar empezará a pitar cuando esté en su última dosis, así que tendrás que volver aquí para que lo recarguen. Puedo enseñarte a recargarlo manualmente en el campo si quieres, ¿por qué? Lo interrumpió Héctor. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no me dejas morir y me despojas de mis armas y armadura? El tecnosacerdote parpadeó, como si realmente no entendiera lo que decía el legionario. Viniste a este mundo para luchar contra los sirvientes de Nurgle, ¿verdad? Eso nos convierte en aliados en nuestra cruzada contra el entrópico. Dejarte morir habría sido un desperdicio, y dejar que estos implantes siguieran afectándote habría sido el colmo de la insensatez. En cuanto a lo que queremos de ti a cambio, supongo que el Libertador querrá hablar contigo personalmente sobre ello. De repente, el lateral de la tienda se desgarró, y una criatura enorme con alas de insecto zumbantes y varias bocas con demasiados dientes se abalanzó dentro de la estación médica. El instinto de Héctor se adelantó a la consciencia y atrapó a la criatura antes de que pudiera alcanzar a Basileus Z o a cualquiera de sus ayudantes. Lo estrelló contra el suelo, antes de golpearlo y patearlo hasta que reventó y dejó de moverse. La repentina oleada de acción llenó su cuerpo de adrenalina y otras hormonas, pero la falta del dichoso alivio de los clavos casi lo desequilibró, y tropezó un segundo antes de volver a Basileus Z. Su comprensión de las emociones humanas se había erosionado un poco con el paso de los milenios, pero estaba casi seguro de que el tecnosacerdote sentía náuseas ante el sangriento espectáculo. Necesito armas, dijo sin rodeos el devorador de mundos. Creo que eso se puede arreglar, respondió el tecnosacerdote. 5 minutos después, Héctor estaba fuera de la tienda médica con una aguja de cadena de tamaño humano en cada mano. Las empuñaduras de las armas habían sido acortadas con un cortador de plasma para que tuvieran el tamaño de espadas de combate. Llevaba su collar panacea y una bata de paciente cosida a toda prisa para ajustarse a su figura transhumana, y nada más. Había armas a distancia en la enfermería, pero ninguna habría cabido en sus manos.
No era una gran manera de ir a la guerra, pero Héctor se habría enfrentado a todas las hordas de Nurgle desnudo y con una mano atada a la espalda a cambio de alivio de los clavos del carnicero. La base, construida a la sombra de los muros de Skitterfall, estaba siendo atacada por una horda de criaturas nurglitas. Los mortales, el ejército unido de Slaukenberg, como los había llamado Basileus Z, contraatacaban con una destreza encomiable. Héctor no había visto un ejército mortal tan bien equipado en mucho tiempo. Solo los regimientos de élite de los auxiliares solares contaban con servoarmaduras como aquellas. Para su leve sorpresa, los soldados no parecieron verse afectados por el temor transhumano ante su presencia, ciertamente algo disminuida. En lugar de retroceder ante él mientras se enfrentaba al grupo más cercano de monstruosidades nurglitas en combate cuerpo a cuerpo, lanzaron sus propios gritos de guerra y se unieron a él. Saludos, devastador. Uno de ellos, que empuñaba una maza de energía a dos manos y cuya armadura ostentaba las marcas de un alto rango, llamó a Héctor. Me alegra verte ya de pie. Soy el coronel Hidal. ¿Me podrías decir tu nombre? Soy Héctor de los Devoradores de Mundos, respondió el marine del Caos. Tú también sirves al dios de la sangre, ¿verdad? Sirvo al Libertador y al pueblo de Slaukenberg, corrigió el mortal. Pero sí sigo el credo del dios de la guerra. Héctor no sabía qué pensar de eso, pero afortunadamente había problemas más inmediatos que resolver. Más infectados se lanzaban sobre las barricadas que rodeaban el puesto de avanzada, acompañados por desgarbados portadores de plaga y otros demonios menores de la descomposición. Entonces hagamos la guerra juntos, Hidal de Slaukenberg, por Corney el Libertador. Por Corney el Libertador. Rugieron los soldados que lo rodeaban, y Héctor no pudo reprimir una sonrisa que habría hecho huir aterrorizados a hombres inferiores. La verdad, con uñas o sin ellas, algunas cosas nunca cambian. Estarían aquí pronto. Mientras cantaba el largo y complejo conjuro, Adrien sentía la muerte de cada esclavo que los herejes masacraban en su camino hacia la ciudad y su palacio. Ni siquiera los hijos menores del abuelo, que se colaban por la puerta que su hechizo abría lentamente, pudieron detenerlos por mucho tiempo. La sala que albergaba al engendro bendito se había vaciado de bancos y fieles para dar paso al círculo ritual que él había ordenado a sus esclavos dibujar con sangre y bilis. Se habían ofrecido 7 veces 7 sacrificios, sus almas arrancadas de sus cuerpos y su carne derritiéndose lentamente para llenar la palangana en el centro del círculo. Los cuerpos restantes habían sido empujados hacia un lado, donde las paredes los habían tragado rápidamente por completo, antes de escupirlos nuevamente transformados en nuevas formas de guerreros a los que Adrien distraídamente había ordenado que salieran y se unieran a la pelea. No tenía tiempo para dirigir la defensa del palacio. El ritual requería su absoluta concentración, para que las grandes y maravillosas energías que controlaba no se le escaparan y lo destruyeran por completo. Solo podía ordenar a todos los sirvientes de Nurgle que acudieran en su ayuda y se interpusieran entre la cámara ritual y los intrusos. Al llegar el ritual a su clímax, la biomasa líquida del estanque se elevó en el aire, formando una vasta esfera opaca que brillaba con una luz verdosa. Adrien sintió en lo más profundo de su ser el paso de una entidad vasta y terrible del Empíreo al Materium, y jadeó, cayendo de rodillas, con el estómago rebotando contra el suelo. La superficie de la esfera se endureció y luego se rompió como una cáscara de nuevo, revelando la imponente figura de un gran inmundo, que sonrió benévolamente a Adrien. Lo había logrado, pensó el profeta de Nurgle con alegría delirante, incluso mientras sentía caer al último de sus guardias y las puertas de la cámara reventar bajo un solo golpe de la espada negra de Caín. Había invocado a uno de los hijos más poderosos del abuelo, algo que solo el más grande de los elegidos de Nurgle podía hacer. Ahora, su victoria estaba asegurada. Aplastarían a los herejes, traerían a Zumbria al jardín y desde allí extenderían la generosidad de Nurgle por las estrellas, con Adrien como su heraldo, honrado por encima de todos los demás. Entonces el gran inmundo aterrizó en el suelo y aplastó a Adrien bajo su pie como si fuera una hormiga. «Uy», dijo el monstruo con una voz que parecía el sorbo de ríos enteros de inmundicia mientras miraba la miserable mancha que era todo lo que quedaba del hechicero que lo había invocado. ¡Qué mala suerte! En fin, se encogió de hombros. El querido Adrien cumplió su propósito con creces. ¡Qué insensibilidad!, pensó Jurgen. Una prueba más, como si hiciera falta, de la maldad de Nurgle. Por mucho que a sus cultistas les gustara hablar del supuesto amor de su patrón, nunca fueron más que esclavos, herramientas utilizadas para sembrar la miseria y la desesperación por la galaxia y alimentar el poder de su inmundo dios.
Antes de que nadie, ni siquiera el Libertador, pudiera responder, el demonio volvió su mirada siniestra hacia todos ellos. Soy Gurugat, varón del sexto círculo pestilencial, dijo, y Jurgen sintió que la sangre le corría por los ojos al oír su nombre, llenándose la mente de imágenes de podredumbre, decadencia y fecundidad sin fin. Durante mucho tiempo has desafiado al abuelo, pero esto cesa ahora. Contempla la verdadera desesperación. Demasiado rápido para que Jurgen reaccionara, un pulso psíquico surgió del gran demonio, atrapando a todos en la habitación. Y Jurgen estaba de nuevo en el pozo, con las cadenas alrededor de su cuerpo y mente, el hedor de los cadáveres en descomposición, la suciedad por todas partes en su piel, y sin luz, sin esperanza, nada. Sentía arcadas en su armadura, con los músculos crispados, y el arma resbalando de sus dedos inertes. El traje había detectado su angustia y activado la inyección automática de panacea en su torrente sanguíneo, pero ni siquiera la prodigiosa arqueotecnología pudo contener el aura psíquica de desesperación. A su alrededor, el resto de los soldados también caían, gimiendo de dolor y terror, arañando sus armaduras con manos temblorosas. Ni siquiera la joven Mortalis se libró, aunque Jurgen la vio intentando, sin éxito, ponerse de pie. A través de la neblina que nublaba su visión, pudo sentir la marca en su pecho ardiendo con fuerza mientras Lady Emily intentaba obligarla a levantarse. Y aún así, ella no podía hacer nada, y Jurgen tampoco, mientras Gurugat se tambaleaba lentamente hacia la armadura libertadora y presionaba una mano repugnante contra ella en una caricia vil que hizo que la pintura se desmoronara y las protecciones grabadas en el metal brillaran. Todo lo que has hecho no significa nada al final, balbuceó el demonio. Todo lo que has construido, todo lo que has logrado, se convertirá en polvo y se pudrirá con el tiempo. Tu preciada panacea se revelará como la mentira impotente que realmente es. Acepta esta verdad, Caín, y a través de ella conocerás el perdón del abuelo. Es hora de dejar de esconderte de lo inevitable. Mentiroso. El filo de la liberación se alzó y cortó capas de grasa cancerosa y hueso negro como la podredumbre. La mano izquierda del gran inmundo cayó al suelo con un repugnante plop, y su dueño retrocedió, con sus grotescos rasgos distendidos en una expresión de asombro. ¿Qué? Mentiroso. La armadura del Libertador se movía como poseída, atacando al gran demonio con ferocidad bestial. Gruñidos mudos de furia pura y sin diluir emergían de sus voxcomunicadores mientras Caín se batía a duelo con la abominación. Jurgen observó con asombro cómo Gurugat se veía obligado a defenderse con su propia espada, apenas capaz de evitar ser destrozado al ceder ante la embestida frenética de Caín. Si el Libertador pudo resistir el hechizo del demonio, por todos los dioses, Jurgen también. Se puso de pie, agarró su arma, apuntó a Gurugat, usar sus poderes psíquicos le parecía una estupidez en ese momento, y apretó el gatillo. Por suerte, su armadura compensó el temblor de su piel, y la ráfaga de rayos láser dio prácticamente en el blanco, quemando trozos de carne pútrida del tobillo del demonio. La herida era pequeña comparada con el tamaño de la monstruosidad, pero aún así lo desequilibró por apenas un segundo. Para un espadachín como el Libertador, sin embargo, ese segundo bien pudo haber sido una eternidad, y aprovechó la oportunidad para asestar un golpe diagonal que abrió al gran demonio desde el hombro hasta la cintura. Sangre podrida, entrañas y otros líquidos con los que Jurgen se había familiarizado durante su cautiverio brotaron de la herida en un geyser fétido que bañó la parte frontal de la armadura Libertador, provocando que el metal burbujeara y se derritiera. De nuevo, el demonio se tambaleó hacia atrás, con los tres ojos abiertos de par en par por la sorpresa, mientras se arañaba la herida con la mano izquierda, que aún se regeneraba. El aura de desesperación sobrenatural que proyectaba titiló y se apagó, y un rugido de furia se elevó de los demás soldados, mezclado con la vergüenza de la facilidad con la que habían sido neutralizados. Corrieron a por sus armas y abrieron fuego también contra Gurugat, con las armas a toda potencia. Individualmente, cada rayo láser era poco más que la picadura de un insecto, aunque después de algunas de las cosas que habían matado en el camino, quizá esa comparación ya no fuera aplicable, pero eran muchos. Con un gruñido, Gurugat alzó la mano que le quedaba, blandiendo su hacha para atacar la armadura libertadora, que se había quedado inquietantemente quieta tras ser empapada en sus entrañas demoníacas. Un terror ajeno al aura del demonio se apoderó del corazón de Jurgen, pero antes de que el demonio Nurglita pudiera atacar, su brazo entero pareció desmoronarse en pedazos que cayeron al suelo en una lluvia pútrida. La risa inhumana de Mortalis resonó por la sala cuando el Eldar oscuro aterrizó suavemente sobre el hombro de la armadura libertadora, con sus espadas rebosando sangre infernal. Claro, ella también estaba allí. Que así sea, bramó Gurugat.
No necesito ningún arma para matarlos a todos. Su tercer ojo comenzó a brillar con una luz sobrenatural, y Jurgen sintió que la energía de la disformidad se acumulaba en ese punto mientras el gran demonio se preparaba para desatar algún tipo de hechicería maligna. Usar sus poderes seguía siendo una estupidez, pero Jurgen no tenía otra opción. Con una breve plegaria, el psíquico balayano abrió de par en par las puertas de su mente, ahogando un grito mientras la corrupción que saturaba al Empíreo intentaba fluir hacia su alma. No se rendiría, no sucumbiría. Vertió toda su rabia en el contrahechizo, todo su odio hacia el monstruo y lo que representaba, toda su determinación de no fallarle al hombre que lo había salvado de un infierno hacía tantos años. Jurgen gritó, y la energía que Gurugat había estado acumulando estalló en su rostro como una granada de plasma. Mortalis saltó para apartarse en el último instante. La oscuridad se balanceaba en el borde de la vista de Jurgen. El esfuerzo lo había agotado. Volvió a levantar sus barreras, sabiendo que esforzarse más solo pondría a todos los demás en peligro. No podía ver con claridad, pero Gurugat seguía allí. ¿Era esto el fin? ¿Acaso todos sus esfuerzos habían sido en vano? Entonces la armadura del libertador se abrió con un silbido y Jurgen supo que todo iba a estar bien. Gurugat cayó, el suelo temblando bajo su tremendo peso. El control de su encarnación se le escapaba de las manos. El cuerpo que el pobre Adrien le había proporcionado estaba al límite. Si tan solo hubiera tenido más tiempo para adaptarse, para aprovechar las abundantes energías de la podredumbre y la descomposición que saturaban esta ciudad. Entonces las cosas habrían sido muy diferentes, pero Caín y sus acólitos habían corrido directamente a esta cámara sin dudarlo en lugar de retroceder para ayudar a defender a sus compatriotas. Alguien debió intervenir, debió advertir a Caín a pesar del bloqueo de las comunicaciones. ¿Había sido esa puta de Emery? ¿O uno de los enemigos de Gurugat en el gran juego? Quienquiera que hubiera sido, pagarían, Gurugat se aseguraría de ello. La armadura dañada se quebró y el piloto descendió, avanzando hacia Gurugat como un cazador que se acerca a una presa que, aunque abatida, aún podría ser peligrosa. El gran inmundo fulminó con la mirada a Caín, abriendo sus sentidos infernales al máximo. El mortal se había convertido en una molestia, y cualquier conocimiento que Gurugat trajera consigo al jardín disminuiría la vergüenza de su derrota. Pero, para sorpresa del demonio, aunque podía ver el fuego del alma de Caín ardiendo con fuerza y brillo, más fuerte que el que la mayoría de los mortales que Gurugat había visto jamás, aunque lejos de ser el más potente, no podía distinguir ningún detalle. Sus pensamientos y emociones estaban ocultos a la vista del gran demonio, bloqueados por una sombra que no podía identificar. Por primera vez en su existencia, Gurugat sintió algo que un mortal podría haber llamado miedo. Durante el gran juego, Gurugat se había enfrentado a campeones de los otros dioses oscuros tantas veces que había portadores de plaga en el jardín cuyo único deber era vigilarlos a todos. Sin embargo, nunca antes se había topado con algo así. No se trataba de una protección ni de ninguna otra barrera mental. Gurugat había visto muchas de ellas antes, especialmente al luchar contra los campeones del despreciado Tzeentch. Esto era algo nuevo, y para los niños de Decay, había pocas cosas más aterradoras que lo nuevo e inesperado. ¿Qué eres? Le preguntó el varón a Caín mientras se encontraba frente a él. Incluso acostado como estaba, Gurugat era tan grande que aún estaba a la altura de los ojos del hombre. Caín no respondió. El señor de la guerra mortal alzó su espada sierra por encima de la cabeza con ambas manos y la clavó en el tercer ojo de Gurugat. Gurugat chilló de dolor, antes de que Caín moviera su arma de arriba a abajo, partiendo el cráneo de Gurugat en dos con sus dientes adamantinos. Dile a Nurgle que su hora también llegará, siseó Caín, con una voz fría como la muerte de las estrellas. Antes de que Gurugat pudiera responder a esa arrogante proclamación, su encarnación finalmente se desmoronó por completo, y su esencia fue arrastrada de vuelta a la disformidad. Al alejarse del Materium, sintió que toda la tormenta disforme en ciernes que su títere había cultivado sobre Azumbria se desvanecía, y sus energías se vertían en el agujero metafísico de su derrota. El último pensamiento que pasó por la apariencia de mente del gran demonio fue el conocimiento de cuán completamente le había fallado a su patrón. Entonces sintió que el huevo del engendro bendito comenzaba a eclosionar. Lentamente, a medida que el velo de pánico cegador se desvanecía de mis sentidos, recuperé la consciencia de mí mismo y de mi entorno. Mi recuerdo de lo que acababa de suceder era inconexo. Lo último que supe fue que estaba con la armadura libertadora enfrentándome al gran demonio que ese estúpido cultista Nurglita había invocado. Había estado diciendo algo, alguna tontería sobre la desesperación, y entonces, oh, trono.
Había perdido la cabeza, ¿verdad? Como parte de mi entrenamiento para el comisariado, me habían enseñado que este tipo de cosas ocurrían ocasionalmente en el campo de batalla, ya que la mente humana no lograba procesar lo que sucedía a su alrededor y recurría a sus reflejos animales de lucha o huida. Como decían mis instructores, la labor del comisario era asegurarse de que, cuando ocurriera, el soldado en cuestión optara por la respuesta de lucha, proporcionando a su mente algo más aterrador que el enemigo que tenía detrás. Ante uno de los mayores horrores de la disformidad y la absoluta certeza de que intentar huir solo resultaría en mi muerte por la espalda, pasé a la ofensiva y, de alguna manera, logré obtener una victoria. Claro que no me hacía ilusiones. Si no fuera porque mi breve período de locura aparentemente había alterado el hechizo del demonio y permitido que mis compañeros me ayudaran, las cosas habrían terminado de forma muy distinta. Darme cuenta de lo cerca que había estado de la muerte casi me sumió en una profunda confusión, pero me obligué a mantener, si no la calma, al menos un poco el control. Los soldados me observaban, al igual que Jurgen y Malicia, y no podía permitir que ninguno de los dos se diera cuenta de lo que sentía. El box ha vuelto, señor, informó el sargento Caralet, uno de los soldados. Nos informan que la tormenta se está disipando y que los infectados están desplomándose por todas partes. Por supuesto. Como Basileus Z había explicado, la biología de los infectados carecía de sentido. Sin la disformidad como compensación, su precaria parodia de la vida simplemente no podía continuar. No serviría de nada contra las enfermedades mundanas que seguramente infestarían la capital, pero al menos facilitaría mucho nuestra retirada a la órbita. Bien, respondí, ocultando el alivio que sentía como cansancio. Estaba pensando en cuánto tiempo necesitaría una ducha caliente antes de volver a sentirme limpio cuando oí un ruido, tan improbable en ese antro de inmundicia que me llevó varios segundos reconocerlo como el llanto de un bebé. Había un bebé acostado en el altar, desnudo y retorciéndose. Su piel era demasiado pálida, su temperatura corporal demasiado baja y seguía bajando según la pantalla de mi casco. Sus diminutas manos terminaban en garras, y sus ojos, que miraban en mi dirección pero no parecían verme, estaban entreabiertos como los de un felino. A su alrededor se encontraban fragmentos de algo que debía tener forma de nuevo, e innumerables zarcillos marchitos como los que habían recorrido las paredes, el techo y el suelo de este edificio destartalado. Eso no parece un bebé normal, dijo Jurgen con cautela desde su posición a mi lado. ¿Cree que es un mutante, señor? ¿Algún supersoldado en el que trabajaban los murglitas? No, no lo es, dijo Malicia. No es humano en absoluto. Deberíamos matarlo ahora mismo, mientras aún está débil por lo que le hizo el esclavo del podrido. ¿Qué demonios? Era raro que Jurgen dijera palabrotas, pero la sugerencia de Malicia lo enfureció. Sabía que los de tu especie eran sangre de hielo, pero esto no tiene nada que ver con mi especie, idiota. Lo interrumpió. Parecía genuinamente perturbada, y me pregunté qué captaban sus sentidos llenos que los míos no. Yo, no sé qué es esa criatura exactamente, pero todo mi instinto me dice que es peligrosa. Todos aquí somos peligrosos, dije antes de que ambos pudieran llegar a las manos. Eso en sí mismo no es motivo de condena, Malicia. Mi mirada seguía fija en el niño que se retorcía mientras pensaba en las palabras de Malicia. Era obviamente una trampa, pero no sabía en qué sentido. ¿Era ese niño un arma biológica de último recurso, un portador de las plagas de Nurgle que liberaría la muerte si lo llevábamos con nosotros? ¿O matarlo, como sugirió Malicia, sería precisamente el detonante de eso, o incluso algo peor? La influencia de la disformidad en Adumbría se estaba debilitando, pero sabía lo suficiente sobre estas cosas como para saber que tales empresas a gran escala dejaban cicatrices metafísicas en la realidad, y el Inmaterium no tardaría mucho en regresar aquí. No lo sabía. Pero lo que sí sabía con certeza era que me condenarían, literalmente, si alguna vez mataba a un bebé en un altar, sin importar a qué dios estuviera dedicado. No seguiré tus juegos enfermizos, Nurgle, declaré desafiante para mi público, antes de extender la mano. Jurgen, una dosis de panacea, por favor. Me temo que las mías se quedaron en la otra armadura. Por supuesto, señor, respondió mi fiel ayudante, y colocó un inyector en mi mano. Suavemente, tomé a la niña y la sostuve en el hueco de mi brazo. Luego, con la mayor delicadeza posible, la coloqué contra su cuello y la activé. Ella, ahora me di cuenta, gritó y se estremeció en mis brazos.
Por un instante terrible, pensé que la había matado, pero entonces las manchas verdosas de su piel desaparecieron junto con sus evidentes mutaciones, y me quedé sosteniendo lo que parecía una niña normal y sana, que me miraba con ojos grandes y llorosos. Recordando el frío que tenía, me quité la capa que me colgaba de los hombros, una adición innecesaria a la que solo había accedido porque no tenía intención de luchar fuera de la armadura libertadora si podía evitarlo, y la envolví con ella con la mayor delicadeza posible. Ella gorgoteó alegremente y cerró los ojos, pareciendo quedarse dormida. Es una mala idea, siseó Malicia. Se supone que debo protegerte, ¿y cómo puedo hacerlo si tú? La interrumpí con un gesto. Puede que tuviera razón, y de hecho la tenía. Si hubiera sabido en ese momento quién era realmente la bebé que sostenía, no habría estado tan dispuesta a cargarla yo misma. Pero ya había tomado mi decisión, para bien o para mal, y no estaba de humor para que discutiera. Nos vamos, le dije a la sala de soldados. Miré al techo, comprendí que era improbable que el edificio durara mucho más sin brujería para apuntalarlo, y continué. Y a toda prisa. Resultó que tenía razón. Al salir del palacio, el sonido de secciones enteras desmoronándose resonó por los pasillos, y apenas habíamos salido de la entrada principal cuando todo se derrumbó. Fui de los últimos en salir, aún con la chica en brazos, mientras Jurgen trotaba a mi lado, con la empuñadura del filo de la liberación desactivado bajo un brazo y su rifle bajo el otro. Puede que la armadura libertadora se haya perdido, pero mi ayudante se había negado a dejar el arma, aunque a mí me habría parecido perfectamente bien. Afuera, me recibió la primera visión de un cielo de verdad desde nuestra llegada a Skitterfall. Mientras contemplaba el crepúsculo perpetuo que habíamos seguido hasta la ciudad en ruinas, notando con el rabillo del ojo la rápida aproximación de una servocalavera, un ruido de la niña atrajo mi atención hacia abajo. La vi extender una pequeña mano hacia el cielo, con los ojos abiertos de par en par, llenos de alegría. Ahora, noté, tenía el mismo tono púrpura que el cielo. Y aunque no podía recordar de qué color eran antes, estaba segura de que no era ese. Bien. Eso ciertamente significaba algo. Victoria. Para los soldados estadounidenses que defendían su posición en Skitterfall contra las hordas de infectados y demonios, la victoria llegó cuando la carne plagada de los habitantes de la ciudad flaqueó y se derrumbó, desmoronándose. Al recuperarse la red de comunicación, se enteraron del triunfo del Libertador en el palacio y rugieron alabanzas a Caín hacia el cielo despejado. Entre ellos, el devastador Héctor, cubierto de pies a cabeza por las entrañas de los infectados, bajó las armas y rió con alegría delirante al comprender que la batalla había terminado y que los clavos seguían sin morder. Para las hijas del Valhalla que habían mantenido la línea en el pico glaciar contra las hordas infectadas durante meses, la victoria llegó cuando la coronel Castaigne se comunicó con ellas por voz y, tras intercambiar una serie de palabras clave para confirmar su identidad y que no se encontraba bajo presión, les informó que la fuente del mal que asediaba a Dumbría había sido destruida. En cuestión de minutos, la noticia se extendió a los civiles, quienes lloraron y ofrecieron oraciones de agradecimiento al dios emperador por su liberación. Quienes eran más conscientes de dónde había llegado realmente su salvación eran más circunspectos, preocupados por el futuro, aunque también celebraban la derrota de la infección. Para el pueblo de Slaukenberg, la victoria llegó cuando la imagen del Libertador emergiendo de la guarida desmoronada de sus enemigos, con el niño que había rescatado de aquella guarida del mal en brazos, les llegó a través del ansible. En cuestión de horas, esa imagen se plasmó en todas las pantallas y hojas impresas del planeta, junto con numerosas historias de los valientes esfuerzos de los E.U. en Skitterfall. Celebraciones de agradecimiento a los poderes se llevaron a cabo por todo el planeta, y los preparativos comenzaron de inmediato para un triunfo digno al regreso del Libertador. Y en los pasillos del Palacio de la Liberación, el trabajo continuaba a buen ritmo para asegurar el buen funcionamiento del gobierno, mientras Thessalon Kappa daba la orden de comenzar a construir una nueva armadura libertadora para reemplazar de inmediato la perdida en batalla. Esta fue la primera victoria extraterrestre del Consejo de Liberación, y todos prometieron que no sería la última. Porque bajo el liderazgo de Caín, el estandarte de la liberación se extendería por las estrellas. Al recobrar lentamente la consciencia, lo primero que notó Regina fue el fuerte dolor de cabeza. Lo segundo, la sensación de las sábanas sedosas que la rodeaban y el cómodo colchón que las cubría. Parpadeó, intentando despertarse, y observó su entorno.
Estaba tumbada en una cama grande, en una habitación cuyo suntuoso mobiliario no lograba ocultar por completo las paredes, el techo y el suelo de metal, ni la gruesa alfombra podía silenciar el lejano ruido de un motor, que Regina reconoció como señales de que estaba en un barco. Ahora lo recordaba. Tras su victoria en Skytterfall, lo sé. Habían comenzado su retirada a la órbita para que la flota de Slaukenberg pudiera bombardear la ciudad y destruir cualquier rastro de la plaga. Regina los había acompañado y luego se había unido a las celebraciones en todas las naves. Se abrió una puerta y apareció Christabel entrando con un vaso de agua en una mano y un inyector de panacea en la otra, y usando mucho menos de lo que hubiera sido socialmente aceptable si hubiera habido alguien más presente. Ahora Regina lo recordaba. Bueno, si no había sido condenada ante los ojos del Imperio, ahora sí lo era. Y lo peor era que no estaba segura de si haría algo diferente si tuviera la oportunidad de regresar. Tras meses de batallas cada vez más desesperadas para mantener con vida a los supervivientes de Adumbria contra las hordas de infectados, necesitaba desestresarse, y no podía evitar sentir que merecía disfrutar de las celebraciones de la última noche y la siguiente. Bebió el agua que le ofrecían con gratitud, antes de mirar la jeringa con una ceja enarcada. Reconoció su contenido, pues la había visto usar mucho el día anterior, pero no entendía por qué Christabel le estaba dando un inyector de panacea en ese momento. ¿En serio?, preguntó. ¿Para la resaca? ¿No es exagerado? Christabel se encogió de hombros. El rango tiene sus privilegios, pero en este caso no tiene nada que ver. Estuviste en una zona infectada por Nurglites ayer mismo, y tenemos suficiente material de sobra como para que todos los soldados que fueron desplegados allí reciban una inyección hoy por orden de Caín. Más vale prevenir que curar cuando se trata de las viles artimañas de Nurgle, dijo. Con una mueca, Regina aceptó el punto de la doncella y cogió el inyector. El diseño no era muy diferente de los estimulantes que le habían enseñado a usar en la guardia, y en cuestión de segundos su dolor de cabeza desapareció. A su pesar, no pudo contener un leve gemido de alivio, que hizo que la sonrisa de Christabel se ensanchara ligeramente. Gracias, lo necesitaba. Hablando de Caín, ¿dónde está? Al disiparse la niebla del alcohol, los recuerdos de la noche anterior volvieron a Regina y luchó contra el rubor. No me lo imaginaba aquí anoche, ¿verdad? Christabel se rió de su vergüenza. No, no lo hiciste, aunque entiendo perfectamente por qué pensarías que no era real. Suspiró con aire soñador, antes de volver a ponerse seria. Nos dejó descansar en paz cuando terminamos. De verdad, ese hombre. Necesita aprender a relajarse más en lugar de estar tan concentrado en su deber. Regina no habría descrito así a Caín, pero supuso que tenía sentido que Christabel lo viera así. La doncella estaba claramente enamorada del Libertador, y Regina entendía por qué. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó. Primero, desayunaremos y nos limpiaremos, respondió Christabel con naturalidad. Luego regresaremos al planeta. Por lo que he oído, su regimiento está deseando que regresen. Hablaba más bien de todo, dijo Regina con voz débil. Por alguna razón, su entrenamiento en el Astra Militarum no había contemplado este escenario exacto. ¿Qué pasará con Adumbria ahora? Creo que eso es algo de lo que Ciapas quiere hablar contigo hoy. Incluso sin los infectados, Adumbria no puede regresar al Imperio, y tú tampoco. ¿Lo entiendes, verdad? Sí, suspiró Regina. Lo pensé, claro, pero no funcionaría. Suponiendo que consiguiéramos avisar al Imperio, lo cual sería un reto en sí mismo, no nos creerían. Pensarían que es una treta para propagar la plaga, y no puedo culparlos, ya que sin duda ese cabrón de Adrien habría hecho eso. Pensar en ese despreciable desgraciado, que había traicionado su mundo entero al dios de la plaga a cambio de poder a pesar de disfrutar ya de la cómoda vida de un aristócrata, llenaba de ira y asco a Regina. Sabía que los nobles imperiales rara vez cumplían con los estándares que el dios emperador esperaba de ellos, pero esto era un nuevo mínimo. Al parecer, el último gobernador de Adumbria había sido más o menos competente en su trabajo, o al menos había sabido dejar la dirección del planeta en manos de quienes estaban entrenados para este tipo de cosas mientras disfrutaban de las ventajas de su posición privilegiada. Cuando el hereje adorador de la inmundicia hizo su jugada, el gobernador fue de los primeros en morir. Y si, por algún milagro, logramos convencer a alguien importante de que no estamos infectados, continuó, ¿cómo se supone que lo explicaremos? Ocultar tu intervención no resistiría el más mínimo escrutinio. Y una vez que se revele nuestra connivencia contigo, todo habrá terminado.
Una parte de ella quería culpar a Caín por acorralarla así, pero la verdad era que, de todas formas, todos habrían muerto sin la intervención de Slaukenberg. Al menos ahora su regimiento y los supervivientes de Adumbría tenían un futuro del que preocuparse, que era mucho mayor que antes de la llegada de la flotilla estadounidense al sistema. Exactamente, asintió Christabel. Pero no tienes por qué preocuparte, Regina. Aunque en el Consejo de Liberación no nos guste cómo se gobierna el imperio, reconocemos que la unión hace la fuerza. E incluso en su estado actual de deterioro, Adumbría tiene mucho que ofrecernos a cambio de nuestra ayuda para la recuperación. ¿Y qué te impide tomar todo lo que quieres y abandonar Adumbría a su suerte? Aparte de la importancia estratégica de la posición de este sistema en una encrucijada disforme. Sonrió Christabel. Vamos. Sabes que el Libertador no lo permitiría. Los ideales de la liberación no permiten la esclavitud, y eso es lo que sería. El emperador la ayudó, pero Regina le creyó. Tras ver a Caín emerger del edificio derrumbado mientras el cielo se despejaba de corrupción y los infectados y sus aliados demoníacos se desmoronaban a su alrededor, era difícil verlo como algo más que un defensor justo del pueblo. Mi oficina de bordo del puño del Libertador era más pequeña que la de Slaukenberg, pero aún lo suficientemente grande para mis necesidades, sobre todo considerando lo preciado que era el espacio en una nave espacial. Me refugié allí en cuanto mi nivel de alcohol bajó lo suficiente como para que mis instintos de supervivencia volvieran a la acción y me gritaran que permanecer en la misma habitación que un coronel imperial quizá no fuera la mejor decisión para mis perspectivas a largo plazo. Después de una siesta rápida, una taza de refresco y una dosis de panacea, me puse manos a la obra para tener una excusa si Christabel o Regina venían. Culpé a Christabel de todo el asunto, pero al menos su participación debería significar que Emily no se enojaría. En cuanto a mí, no podía quejarme. Regina era una belleza pelirroja feroz por derecho propio, a diferencia de las doncellas de Emily. El tiempo que pasamos juntas había sido muy agradable, y algo que jamás habría considerado estando sobria. Afortunadamente, los informes posteriores al despliegue estadounidense en Skytterfall me proporcionaron abundante material de lectura. También me tomé el tiempo de revisar la grabación de mi enfrentamiento con Gurugat, que fue presenciada y grabada por varios soldados y que ya se estaba compilando en un vídeo apropiado para su difusión en Slaukenberg. A diferencia del Imperio, el Consejo de Liberación no creía en mantener en secreto la existencia de los demonios a la población, al menos a aquellos que no estaban alineados con ninguno de los poderes venerados en el planeta, ya que ver una diablilla probablemente disuadiría a algunos civiles de unirse a la nueva fiesta de las doncellas. Aún así, me mantuve firme y exigí que el producto final se revisara a fondo para detectar cualquier influencia espiritual persistente antes de su difusión pública. No quería que algún pobre diablo fuera esclavizado por Nurgle por ver algo que no debía y comenzara un culto al dios de la descomposición en pleno Slaukenberg, ya que ese grupo vería mi espantosa muerte como la mejor manera de complacer a su malévola deidad. Mientras tanto, la grabación me había ayudado a aclarar qué había sucedido durante el vacío en mis recuerdos. La voz de Gurugat estaba llena de estática en la grabación, lo cual tenía sentido dada su fuente artificial, pero las palabras seguían siendo comprensibles. Inevitable, había dicho la cosa hinchada antes de mi ataque de nervios. Tan solo escuchar la palabra me provocó un escalofrío de terror. La violencia con la que había reaccionado ahora tenía sentido. Esa palabra había atormentado mis pesadillas intermitentemente durante años, acompañada de visiones de lo que temía que me llevaría, tarde o temprano, el camino que me obligaban a recorrer. Excepto que cuando eso ocurría, cuando me despertaba bañado en sudor frío con el sonido de mi propia risa demente resonando en mi cráneo, siempre tenía que tragármela junto con una o dos botellas de Amasec. Esta vez, sin embargo, tenía la válvula de escape perfecta para mis frustraciones frente a mí. Admito que todo el asunto de amenazar directamente a Nurgle era un poco más preocupante. Solo podía atribuir esta declaración tan inusual a mi subconsciente, que seguía fingiendo para la audiencia de los soldados, Jurgen y malicia, pero aún así era una mala señal para mi salud mental. Había salido bien esta vez, pero fácilmente podría haber terminado en mi espantosa muerte. Tenía que controlarlo, pero no era como si pudiera pedirle ayuda a un capellán, jaja. Aún quedaban seguidores del dios emperador en Slaukenberg, ¿no? Y quizá la visita del Libertador para asegurarse de que no se violara su libertad de culto me llevaría a hablar con un sacerdote en privado. No podía confesar toda la verdad, claro, pero quizá hablar de las pesadillas ayudaría.
Y los únicos sacerdotes del credo imperial que quedaban en Slaukenberg por aquel entonces eran aquellos con una fe férrea en el trono y la suficiente sensatez y bondad como para evitar ser purgados junto con el grueso de la eclesiarquía, para que no divulgaran lo que les contaba en secreto. Sería arriesgado, pero volverme loco tampoco mejoraría mis posibilidades de supervivencia. En cualquier caso, era algo que debía considerar detenidamente antes de tomar una decisión. Señor, gritó Jürgen desde fuera de mi oficina, sacándome de mis pensamientos. Hay alguien aquí que quiere verlo. Hazlos pasar, Jürgen, respondí, sabiendo que cualquiera que mi asistente no hubiera rechazado cortésmente era alguien a quien realmente debía conocer. Entonces la puerta se abrió y un gigante de 2 metros cubierto de cicatrices y con una sencilla túnica blanca entró en mi oficina y se detuvo frente a mi escritorio. Ah. Sí. De alguna manera, con toda la emoción de ayer, me había olvidado por completo del informe que recibí mientras luchaba por abrirme paso a través de Skitterfall. Habían encontrado un devastador superviviente. Y debido a ese lapsus, ahora me encontraba en una habitación con una máquina de matar transhumana de Korne, cuya banda se hacía llamar los Devastadores. Jürgen y Malicia estaban allí, por supuesto, ninguno de los dos había participado en las celebraciones, pero no quería arriesgar mi vida a que reaccionaran más rápido de lo que el Devastador podría arrancarme la cabeza. Había una razón por la que los marines espaciales eran los guerreros más poderosos del imperio, y de alguna manera dudaba que caer de la gracia del emperador y abrazar a Korne hubiera disminuido la destreza marcial del gigante. Lo que significaba que era hora de fanfarronear y rezar para que, por una vez, mi reputación fraudulenta valiera la pena. Con la mejor sonrisa que pude fingir, me levanté y le tendí la mano al marine del caos. Hola, señor Héctor. Qué gusto conocerlo. Mentí sin pudor. Era raro que los marines espaciales se sintieran incómodos al conocer a alguien, y más raro aún al encontrarse con simples mortales. Sin embargo, tras ver la grabación del Libertador enfrentándose a un gran demonio de Nurgle, Héctor estaba seguro de que no había nada de simple en ese mortal en particular. A diferencia de los muchísimos señores de la guerra rebeldes humanos con los que Héctor se había topado antes, Cain no había sucumbido a la locura que afectaba a demasiados devotos del panteón. De hecho, si no hubiera visto la grabación con sus propios ojos, lo habría considerado un humano completamente común y corriente, aunque comparativamente alto. La única fuente de brujería activa en la habitación provenía del ayudante del Libertador, aunque, afortunadamente, los clavos seguían inactivos gracias a su collar inyector y no mordían la proximidad de un psíquico como solían hacerlo. Héctor también podía, gracias a sus sentidos cultivados por una eternidad pasada en el ojo del terror, percibir el toque del príncipe oscuro en la guardiana de sangre de Drukhari, que permanecía junto al escritorio, con sus ojos alienígenas fijos en él y las manos descansando tranquilamente sobre sus armas. Ya había luchado contra los de su especie y sabía que debía desconfiar de ella. Una parte de él se preguntaba si la razón por la que había sobrevivido tanto tiempo con sus heridas era para que Korne pudiera colocarlo cerca de Cain como contraataque contra los Xenos marcados por Slaanesh. Eso explicaría por qué el señor de las cráneos no lo había castigado por escapar de los clavos hasta el momento. Bien. Podía hacerlo. Solo necesitaba mantener una conversación sin ofender a su anfitrión y benefactor. Debería ser bastante sencillo. No era como si la última vez que había tenido una conversación tranquila con alguien hubiera sido hace miles de años. Oh, espera. Korne, concédeme fuerza. Lord Cain, saludó Héctor al señor de la guerra humano con una reverencia, tomando la mano que le ofrecía y estrechándola con cuidado. Si se la rompía accidentalmente, tendría suerte de salir vivo de la habitación, y se negaba a morir de una forma tan estúpida, antes de soltarla. Soy Héctor, de la 12ª Legión. Es un honor conocerlo. El honor es mío, te lo aseguro. Debo confesar que siempre quise conocer a un marine espacial, aunque no era así como lo imaginaba cuando era más joven, dijo Cain con una pequeña pero sincera sonrisa. Bien, los soldados con los que había pasado la noche anterior socializando, y qué extraña experiencia, por sí misma, le habían dicho que Cain había sido criado en una de las escuelas del Imperio, para ser comisario, entre otras cosas. Dado que Héctor solo conocía a los oficiales de faja roja al verlos disparar a sus propios hombres al intentar huir de él, aún le costaba creer que el Libertador hubiera sido uno. «Perteneces al capítulo de los Devastadores, ¿verdad?», preguntó Cain. «No exactamente», explicó Héctor. «Soy miembro de la Legión de los Devoradores de Mundos. Los Devastadores eran, ahora, simplemente la partida de guerra a la que mis hermanos y yo nos unimos».
Es bastante común entre las legiones traidoras. Tras la herejía, nuestra cadena de mando se fragmentó. Fragmentado era sin duda la palabra perfecta para describir la locura absoluta de Scalatrax y las décadas de carnicería que siguieron mientras las guerras de la Legión rugían en el ojo del terror. Ni siquiera el ascenso de Abaddon al frente de la Legión Negra había puesto fin a la masacre interna de las legiones traidoras. Simplemente les había recordado que compartían un enemigo común en el Imperio. ¿Legión? Preguntó Caín, frunciendo el ceño. Tenía la impresión de que los grupos de marines espaciales se llamaban capítulos. Claro, olvidé cuánto oculta el Imperio a su propia gente. Básicamente, y Héctor se lanzó entonces a explicar cómo las legiones de marines espaciales leales se dividieron en capítulos por orden de Guilliman tras la herejía. Cuando terminó, tanto Caín como su ayudante estaban pendientes de cada palabra, claramente fascinados por lo que, para Héctor, era simplemente historia antigua, pero para ellos algo sacado directamente de un mito. Los Xenos, en cambio, parecían completamente desinteresados en las viejas disputas de los primates. Parece una reacción un poco exagerada por parte de Guilliman, reflexionó Caín, pero supongo que entiendo su punto de vista. Gracias por la explicación, señor Héctor. Por cómo lo dice, ¿puedo asumir que estaba vivo durante estos acontecimientos? Bueno, no me enteré de la ruptura de las legiones hasta mucho después, admitió Héctor. Pero sí, estuve vivo durante la Gran Cruzada y la herejía. Ya no quedamos muchos, sobre todo entre los devoradores de mundos, y claro, ni siquiera los que quedan son muy buenos con los registros, con los clavos volviéndonos locos, señaló los cables que le crecían en el cráneo. ¿Así se llaman? Comentó Caín. Disculpen, aún no he tenido tiempo de leer el informe de Basileus Z. Pensé que eran simplemente decorativos. Héctor se rió entre dientes. Sin ofender. Entiendo que debiste estar ocupado. Ni siquiera estoy seguro de su nombre técnico. Tendrías que preguntarle a un boticario, aunque tampoco quedaban muchos en las filas de los devoradores de mundos, pero siempre los llamamos los clavos del carnicero. Ahora mismo, este collar que me fabricaron tus tecnosacerdotes me inyecta panacea para mantenerlos tranquilos, pero sin él, me infligen un dolor constante y cada vez mayor, y la única forma de detenerlo es mediante la violencia. Después de un tiempo, también consiguen que la violencia sea lo único que podamos disfrutar. Respiró hondo, disfrutando de que el acto no fuera seguido inmediatamente por una punzada de agonía que le exigiera usar el oxígeno para matar algo. Es un alivio indescriptible liberarme de ellos, y estoy en deuda contigo por esto. Héctor inclinó la cabeza en señal de gratitud. Tras varios segundos sin que nadie le diera la razón, volvió a levantar la vista y vio a Caín mirándolo boquiabierto y con una expresión de horror en el rostro. Al mirar a su alrededor, vio que Jurgen tenía la misma mirada. ¿Yo y esto? Caín respiró hondo. Bien. Estoy tranquilo. ¿Te impusieron estas cosas tus enemigos o, Dios no lo quiera, el emperador? Ah. Ahora Héctor lo entendía. Había pasado tanto tiempo soportando los clavos que, de alguna manera, había olvidado que había una muy buena razón por la que los devoradores de mundos no habían sido las legiones más célebres incluso antes de la rebelión. No, nos lo hicimos nosotros mismos, explicó apresuradamente. A nuestro primarca, Angurón, le implantaron esto en el cráneo cuando era niño, antes de que el emperador lo encontrara y lo reuniera con nosotros. Cuando vimos cómo lo habían cambiado, intentamos imitarlo. ¿Pero por qué? Casi gritó Caín, horrorizado. ¿Por qué se harían algo así? Un momento. Recuerdo haber oído que los marines espaciales están hechos de hijos de mundos muertos. ¿Era eso cierto en su época? Sí, lo fue. El proceso de crear un Astartes requiere que el sujeto sea lo suficientemente joven como para soportar las alteraciones físicas. No soy apotecario, así que mis conocimientos sobre estas cosas son limitados, pero sé que los intentos de convertir a adultos, no funcionaron bien para ninguno de los involucrados. O murieron horriblemente, o peor aún, se convirtieron en Corfaeron. Bueno, eso lo explica todo entonces, suspiró Caín, desplomándose en su silla. Claro que un grupo de jóvenes con una fuerza sobrehumana y obligados a masacrar a los enemigos de la humanidad sin supervisión adulta tomaría decisiones estúpidas. Héctor abrió la boca para protestar, pero recordó que toda su legión les había metido copias inferiores de un motor de dolor arqueotecnológico en el cráneo con la esperanza de que su figura paterna destrozada los adorara, y la cerró de inmediato. Quizás Caín tenía razón. ¿Cómo se las arreglaban entre batallas? Preguntó Caín. Los devastadores siempre estaban en movimiento de un sistema estelar a otro.
Eso debió implicar meses de tránsito sin nadie con quien luchar excepto entre ellos, ¿o? Fueron duelos de primera sangre en los fosos, sobre todo, respondió Héctor. Luego, presentía que mentirle a Caín, aunque fuera por omisión, no era buena idea, y añadió. Pero incluso estos no sirvieron de mucho. Hubo muchos, digamos, accidentes de fuego amigo, tanto con los miembros humanos de los devastadores como entre nosotros. Puedes resistirte a los clavos durante un tiempo, pero tarde o temprano, el impulso se vuelve insoportable. Hubo otro momento de silencio incómodo. Bueno, dijo Caín, me alegra que te hayas liberado de eso. Y aunque espero que no haga falta decirlo, si matas a alguien que trabaja para mí, me enojaré mucho contigo. ¿Entendido? Entendido. Te prometo que mientras esto Héctor se dio un golpecito en el cuello siga funcionando, no habrá accidentes. Y lo decía en serio. Liberarse de los clavos no era un sueño hecho realidad, pues estos le habían arrebatado sus sueños hacía mucho tiempo, pero hacía muy poco por conservar esa libertad. Por suerte, hasta el momento, Caín parecía ser más agradable para trabajar que los señores del caos con los que estaba acostumbrado. Ni una sola vez en toda la conversación había amenazado con cortar la panacea que Héctor necesitaba, ni siquiera indirectamente. Vine hoy aquí para agradecerles su intervención y la de sus tecnosacerdotes. Lentamente, Héctor se arrodilló, bajando la cabeza en señal de sumisión. Ahora que los devastadores ya no existen, les juro lealtad, si así lo desean. Bueno. Esto es inesperado, pero bienvenido. Acepto su oferta tal como está. Seguro que tendremos mucho que discutir en el futuro. Me interesa mucho saber más sobre el pasado lejano del Imperio. Por ahora, sin embargo, por favor, preséntese ante los Borgs para que le den una nueva armadura y un conjunto de armas adecuado. Dudo que sea tan bueno como lo que está acostumbrado, pero es mejor que nada. Bueno, ese era otro cambio con respecto a su tiempo en los devastadores, o la mayor parte de su tiempo con la Legión, para ser sincero, al que tendría que acostumbrarse. Contar con una organización logística adecuada para apoyar a las tropas, en lugar de manadas que saqueaban suministros y se veían obligados a buscar entre sus propios muertos piezas de armadura y armas de repuesto. Pensar en cuánto tiempo había pasado desde que Héctor formó parte de una partida de guerra con un apotecario o un tecnomarine de verdad era francamente deprimente. Como quiera, señor, dijo Héctor, antes de levantarse y marcharse, aliviado de que todo hubiera ido bien. 5 días después de la purificación de Skitterfall, el acuerdo entre Azumbria y Slaukenberg se firmó formalmente en Glaciar Peak, la nueva capital planetaria. Yo había estado allí como firmante de Slaukenberg, por supuesto, mientras Regina Castain actuaba como gobernadora de Azumbria, principalmente por estar al mando de la mayor fuerza militar del planeta. Para mi sorpresa, no parecía enfadada conmigo por los sucesos ocurridos en el Puño del Libertador, aunque no creí las afirmaciones de Christabel de que esperaba que se repitieran. La población se había alegrado enormemente de aclamar a Regina como virreina de Azumbria. Harold fue quien sugirió el título, tanto para marcar la separación de la antigua aristocracia como para insinuar cierto grado de sumisión a Slaukenberg. En cierto modo, la coronel imperial había cumplido el sueño de innumerables comandantes de la guardia antes que ella. Ser nombrada gobernadora de un planeta que habían conquistado, con su regimiento retirado del servicio activo para actuar como su guardia de honor y ejecutores. Claro, Regina no tenía experiencia en la gestión de un gobierno civil, pero yo tampoco cuando ocurrió el levantamiento. Como le dije cuando me confesó sus dudas, sus nuevas responsabilidades comenzarían siendo relativamente pequeñas debido a la escasez de civiles azumbrianos que quedaban, y se irían ampliando a medida que el planeta se recuperara. Y mientras tanto, la burocracia del Consejo de Liberación estaría encantada de brindar ayuda. Y de todas formas, no podría hacer un peor trabajo que los Giorvas. La ceremonia había sido a pequeña escala, debido al hecho de que el planeta todavía se estaba recuperando de un apocalipsis murglite, pero en base a lo que había visto y lo que Christabel me había informado, porque por supuesto ella ya había logrado establecer redes de informantes, no sabía por qué estaba sorprendido, la gente de Azumbria apoyaba genuinamente los acuerdos. Al repasar las condiciones generales, habíamos simplificado las cosas para no perder el tiempo en nimiedades inútiles, que probablemente nos perjudicarían en algún momento. Entendí perfectamente por qué. Sobre todo porque los civiles desconocían que unos herejes los habían rescatado de una fatalidad segura. Los anuncios públicos habían sido notablemente vagos en cuanto a nuestros orígenes, limitándose a nombrar al grupo de trabajo de Slaukenberg como enviados de un mundo no imperial, lo que, tan al este galáctico, podía significar muchas cosas.
La verdad saldría a la luz inevitablemente a medida que más personas interactuaran. Sabía con certeza que Christabel planeaba fundar una rama del culto de Slaanesh en Azumbria, y que los Tzeentchianos y los Borgs establecerían inevitablemente sus propios enclaves locales como parte del tratado. En esencia, Slaukenberg seguiría suministrando suministros a Azumbria mientras el planeta reconstruía su infraestructura. Afortunadamente, si bien su valor para el imperio residía principalmente en su ubicación en un cruce de rutas disformes, Azumbria podía producir sus propios alimentos, y su naturaleza rotacionalmente fija significaba que la agricultura no dependía de las estaciones, aunque los lugareños obviamente habían tenido que adaptar sus prácticas a este entorno único. Se entregaría un conjunto de ansibles para permitir la comunicación entre ambos planetas. La tecnología para producir panacea ya se había compartido con los lugareños, y los pocos tecnosacerdotes que quedaban estaban más que dispuestos a unirse a los portadores de la grandeza renovada si eso significaba tener acceso a tan increíble tecnología, lo cual, dado lo que su mundo acababa de sobrevivir, era comprensible. Y luego estaba el meollo del asunto, el mayor beneficio para el Consejo de Liberación, algo que ya podía prever que me causaría muchísimos dolores de cabeza en el futuro. Los cientos de naves mercantes abandonadas en órbita fueron entregadas al Consejo de Liberación para su reparación y reacondicionamiento, tanto como transporte de carga para el futuro comercio entre ambos sistemas como refuerzos muy necesarios para la flota de Slaukenberg. Los Borg ya estaban elaborando planes para astilleros orbitales, así como centros de entrenamiento para la mano de obra que necesitarían reclutar en la propia Azumbria. Para entonces, casi no quedaba mano de obra disponible en Slaukenberg. Eso significaba que, una vez que la población de Azumbria se recuperara, habría mucho trabajo para todos los que, de otro modo, se habrían quedado sin recursos, ya que la posición de Azumbria como mundo comercial estaba totalmente arruinada. También significaba, para mi silencioso y silencioso horror, que el Consejo de Liberación tendría los medios para difundir su ideología a otros sistemas estelares mucho antes de las décadas que esperaba que tomaría construir los astilleros y las naves espaciales necesarias. Y con nuestra primera expedición siendo un éxito rotundo, me daba miedo pensar cómo podría convencer al Consejo de que no, derrotar al resto del imperio en el Golfo de Damocles no iba a ser tan fácil como conquistar un mundo al que ya se habían dado por vencidos. Cualquiera con un poco de sentido común lo habría entendido, pero si el resto del Consejo tuviera algo de sentido común, no serían herejes para empezar. La existencia de los ansibles significaba que el Consejo de Liberación se mantendría en contacto con el nuevo gobierno de Azumbria de una forma con la que el Administratum solo podía soñar, pero el planeta sería oficialmente independiente, lo cual, dada la gran necesidad de nuestro apoyo por parte de su población, no era más que una ficción educada en la que todos los involucrados habían acordado. Al parecer, en casa ya se llamaba el Protectorado Cainita, y para entonces yo ya había desistido de intentar cambiarlo. Mi única salida a este embrollo sería cambiar mi nombre, mi rostro y, probablemente, mi código genético, si es que podía lograrlo. El único argumento que se me ocurría para convencer al Consejo de esperar antes de intentar expandir aún más este protectorado era que, si el Administratum hubiera hecho su trabajo, todas las naves de Azumbria estarían en la lista negra de todos los puertos civilizados del sector como posibles portadoras de la plaga que provocó que el sistema fuera declarado perditía. Así que, a menos que navegáramos al rescate de un sistema estelar en una situación tan desesperada como la de Azumbria, cualquier intento de subvertir los mundos imperiales fieles estaba condenado al fracaso. Y, en realidad, ¿qué probabilidades había de que eso sucediera? Apenas tuve ese pensamiento cuando recordé lo desesperada que había sido la posición del Imperio en el Golfo de Damocles debido a la incompetencia de Karamazov. Trone sabía cuántos otros mundos se encontraban en apuros y estaban dispuestos a aceptar cualquier ayuda, incluso si provenía de herejes como nosotros. Y, habiendo calificado esta expedición, al menos en parte, como un esfuerzo para ayudar a nuestros asediados congéneres, me había puesto en una trampa muy eficaz si alguna vez recibíamos noticias de otro sistema estelar que solicitara la ayuda que, al menos en teoría, fuéramos capaces de proporcionar. Me consolé sabiendo que al menos había evitado la creación de una fortaleza nurglita en el sector, razón por la que me embarqué en esa expedición tan peligrosa. Por muy problemática que resultara la idea del protectorado Cainita, no hacer nada y permitir que Gurugat reclamara el planeta como un mundo demoníaco desde el que propagar la infección al resto del Golfo de Damocles habría sido sin duda mucho peor.
Además, las reparaciones y modernizaciones de las naves mercantes mantendrían a los Borgs felices y ocupados durante años con un trabajo que probablemente no resultaría en una realidad destrozada por tecnología inédita. Y tal vez, solo tal vez, tendría mucha suerte y una de esas expediciones me brindaría la oportunidad de fingir mi muerte y huir de toda esta locura. Al fin y al cabo, cuantas más naves con capacidad de disformidad hubiera, más probabilidades tendría. En resumen, me dije, todo este asunto de Azumbría había ido tan bien como razonablemente podía esperar. Para mi gran alivio, Héctor había pasado la mayor parte de los últimos días hablando con Eudal y entrenando con los EE. Al parecer, necesitaba reaprender a luchar correctamente, sin simplemente seguir sus instintos y renunciar a toda defensa para llegar a la muerte, y al consiguiente alivio de su dolor incesante, más rápido. Me parecía perfectamente bien que se divirtiera con los EE. Ya que eso lo mantendría lejos de mí. Había sido mucho más educado y tranquilo de lo que esperaba cuando nos conocimos, pero no podía quitarme de la cabeza que él y toda su legión se habían ofrecido voluntarios para implantarse esos horribles implantes. En serio, ¿cómo se le había ocurrido a alguien pensar que era una buena idea? Solo podía esperar que el emperador se hubiera enterado demasiado tarde para detenerlo, y que la herejía hubiera estallado antes de que él pudiera hacer nada al respecto. En cuanto a la chica que rescaté del altar de Nurgle, se encontraba bien. La manteníamos aislada por si acaso, pero Basileus Z me aseguró que sus signos vitales estaban bien. Contacté con Jafar en Slaukenberg usando el ansible y le dije que averiguara qué podían averiguar sobre ella los rituales de adivinación de sus magos. Para cuando los que no nos quedamos en Azumbría para ayudar con la reconstrucción regresáramos a casa, con suerte tendría algunas respuestas. No sabía mucho sobre cuidado infantil, pero sabía que ese aislamiento no era una solución a largo plazo para niños normales. Claro, la niña obviamente no era normal, aunque en ese momento no tenía ni idea de lo extraordinaria que era, y menos mal, porque el estrés añadido habría convertido la gestión de todo el lío diplomático en una pesadilla aún mayor, pero probablemente aplicaba el mismo principio. La entidad que se hacía llamar Gurugat se reconstruyó lentamente en el mar de las almas, los fragmentos inconexos de energía de disformidad que formaban la conciencia infernal del varón se tejieron en algo que se parecía a un alma mortal de la misma manera que un virus se parece a una célula sana. Entonces la mente se dio cuenta de que estaba siendo restringida. De repente, los patrones que las mentes mortales habían impuesto a las entidades sin forma de la disformidad se ajustaron, y Gurugat se encontró envuelto en cadenas de plata, cuyas espinas se clavaban en su esencia, haciéndole sangrar en un cuenco de piedra negra que yacía bajo su cuerpo suspendido. A su alrededor, había paredes doradas cubiertas de sensual iconografía, y el aire olía a perfumes, drogas y otras sustancias destinadas a ocultar la fragilidad de la carne y la inevitabilidad de la descomposición. Podía oír gritos de dolor y placer, y gemidos que no eran de desesperación. Este no era el jardín, a donde debería haber llegado tras su destierro. Ni siquiera eran los desolados informes, donde habría esperado que su esencia se reformara si el abuelo Nurgle hubiera decidido que debía ser castigado por su fracaso con el humillante viaje de regreso a la mansión. Lo cual se habría merecido plenamente. No solo no había logrado matar al infiel Caín, sino que también había perdido el último huevo de Legienstrasse, que tanto esfuerzo le había costado recuperar tras la destrucción de la torre cacofónica en Opis. Sí, por haber perdido el último vestigio de la mayor locura de los asesinos, Gurugat merecía pasar 7 siglos haciendo penitencia antes de volver a gozar de la buena voluntad del abuelo. Pero esto no eran los desolados infieles. Este era el reino de Slaanesh, y él no debería estar allí. Hola, Gurugat, ronroneó una voz femenina que destilaba amenaza, y en el mar de las almas, eso no era una metáfora. Podía ver los agujeros en el suelo de las almas aeldar y calcificadas que las gotas estaban creando. Reconoció a la dueña de la voz antes de que apareciera ante sus ojos, asquerosamente prístina y radiante. La nueva princesa demonio de Slaanesh, la advenediza que había liderado a las legiones del exceso en la captura del pecio espacial que había entregado a su sirviente mortal, devolviendo la 7ª maldición de Panacea al tablero galáctico. Emeli espetó Gurugat. Debí haberlo sabido. Sí, debiste haberlo hecho. Intentaste lastimar a mi amado, Siseo. Intentaste matarlo. Peor aún, intentaste romper lo que lo hace tan hermoso y ponerlo a tu nivel. Vas a pagar por ello. Por todos los demonios de Nurgle, Gurugat comprendió que hablaba en serio. No era un juego, ni un plan a largo plazo para aumentar su influencia en el Materium. De verdad, amaba a Es Mortal.
El varón siempre había sabido que los Slaanesh estaban obsesionados más allá de lo razonable, pero nunca de esta manera. Una cosa era sentir afecto por los esclavos mortales, del mismo modo que un mortal podría sentir afecto por una mascota querida, pero esto era una locura. Una locura antinatural, repugnante y aborrecible. A pesar de todos los insultos de Caín a la decadencia, esto era una blasfemia contra todo el caos. Que ninguno de los demás poderes pareciera darse cuenta de ello era una prueba más de que Nurgle era el más grande de todos. Te dejaré ir pronto, prometió Emily con una sonrisa que dejó al descubierto sus dientes blancos, asquerosamente perfectos. Mi amado te dio un mensaje para tu amo, y no quiero impedirte que lo entregues. Esto no debería aliviarte, sin embargo, susurró. No lo hizo, pues Gurugad no era tonto. Porque significa que tendré que trabajar contigo intensamente, para asegurarme de que comprendas la magnitud de tu locura antes de que mis sirvientes arrojen lo que queda de ti a ese jardín podrido. Con la bendición del abuelo, estoy a salvo del tormento, respondió Gurugad desafiante. Haz lo peor que puedas. Emily sonrió y por segunda vez el gran inmundo sintió miedo. Oh, lo haré. Cainópolis se regocijó porque el libertador había regresado triunfalmente. Parecía que toda la ciudad había salido a recibir a sus héroes victoriosos. Las aceras estaban repletas de miles de civiles que vitoreaban a los soldados del ejército unido de Slaukenberg a su paso, en perfecta formación de desfile. A lomos del señor de la guerra, la mayor de las máquinas de guerra creadas por los portadores de la grandeza renovada, se sentaba el mismísimo Caín, sonriendo y saludando a las masas que lo adoraban. Ver al libertador sano y salvo fue un alivio para todos, pues aunque nadie dudaba de su destreza marcial, la mera idea de perder a quien los había liberado de la tiranía del imperio era más de lo que podían soportar. Junto a él, ataviado con una armadura carmesí y empuñando una gran hacha sierra, se encontraba un auténtico coloso. Según los rumores que ya corrían entre la multitud, lo habían encontrado a las puertas del mal que buscaba devorar a Dumbría, herido al borde de la muerte tras intentar detenerlo con sus camaradas caídos. La ayuda de los portadores y las maravillas de la panacea lo habían devuelto a la salud justo a tiempo para luchar junto a los contra los infectados. Imágenes de su destreza se habían enviado por delante de la flota que había llevado a los héroes victoriosos a casa, y su popularidad solo era superada por las hazañas del propio libertador. Desde hacía tiempo circulaban historias sobre los ángeles de la muerte en Slaukenberg. El régimen anterior no dudaba en usarlos como amenazas, afirmando que su furia caería sobre cualquiera que se atreviera a rebelarse contra el gobierno divinamente impuesto por los Giarbas. Sin embargo, en los años transcurridos desde el levantamiento, comenzaron a circular nuevas leyendas que contaban cómo algunos de estos ángeles se habían rebelado contra el imperio tras presenciar su corrupción. Ahora el libertador había regresado de una guerra justa y virtuosa contra las fuerzas de la podredumbre y la decadencia con uno de esos ángeles a su lado. Quienes seguían el credo guerrero predominante en el ejército unificado de Slaukenberg reconocieron los iconos del dios de la guerra pintados en la armadura del guerrero y se regocijaron de que un campeón de su patrón estuviera ahora al lado del libertador. El Consejo de Liberación había declarado el día festivo para que todos, salvo los trabajadores más vitales, pudieran salir a celebrar. Durante los días siguientes, los caídos serían enterrados con los honores debidos, en ceremonias a las que asistiría todo el Consejo de Liberación y presididas por predicadores de cada uno de los principales credos de Slaukenberg, para asegurar que sus espíritus encontraran la paz que merecían. Sí, mañana habría tiempo para llorar. Pero hoy, Slaukenberg se regocijó. Al atardecer del día del regreso triunfal de la expedición, Jafar se reunió con el libertador en un pequeño balcón con una vista despejada de la capital. El ayudante de Caín ya le había servido una taza de refresco al secretario jefe cuando llegó, con la dosis exacta de crema y azúcar que prefería, y Malicia también estaba presente, por supuesto. Pero aparte de ellos dos, estaban solos. Aunque el conocimiento que Jafar iba a transmitir sin duda acabaría siendo compartido con el resto del consejo, por ahora solo los presentes conocerían el panorama completo que había descubierto. Y por todos los nombres ocultos de Tzeentch, qué cuadro tan maravilloso y terrible era. Entonces, Jafar preguntó Caín. ¿Qué descubriste? Nos costó mucho esfuerzo interrogar a varios Daimonions, pero logramos descubrir el origen del niño. Son fascinantes, como mínimo. Sinceramente, creo que deberías estar sentado para esto, Lord Libertador. El libertador arqueó una ceja, pero seguía sentado en una de las cómodas sillas que habían sido arrastradas al balcón.
En el fondo, era un detalle sin importancia, pero Jafar aún apreciaba el simple hecho de que Caín estuviera dispuesto a seguir pequeños consejos como ese. Incluso después de más de una década, era un agradable contraste con la gente para la que había trabajado antes del levantamiento. ¿Qué sabes de los asesinos del imperio? Preguntó Jafar una vez que el libertador se sentó. Oh, ya no me gusta hacia dónde va esto, gimió el libertador. Para responder a tu pregunta, no mucho. Me enseñaron que existen, que se despliegan contra quienes realmente irritan a los altos señores y que supuestamente nunca fallan. Claro, incluso entonces, eso último ya me parecía dudoso. Un resumen preciso, concedió Jafar. Después de todo, no había ninguna razón para que los instructores de esclavos de la eschola progenia del imperio le enseñaran nada más. En realidad, ni siquiera nuestras adivinaciones revelaron mucho. El pasado y el presente de toda la organización están protegidos por barreras anti-adivinación de increíble potencia. Lo cual no habría sido posible sin el esfuerzo de numerosos y poderosos psíquicos con un amplio entrenamiento en las artes arcanas y acceso a conocimientos ocultos con los que Jafar y sus hermanos solo podían soñar. Una vez más, la hipocresía del imperio fue demasiado evidente. Es de esperar, comentó Caín. No podrían hacer su trabajo si alguien con acceso a la adivinación pudiera predecir sus acciones. En efecto. Aún así, aunque la organización en sí está protegida, las repercusiones de sus actos no lo están. Logramos descubrir que existen diferentes ramas de la orden, llamadas templos, cada una especializada en un método de eliminación particular, que va desde lo indetectable hasta lo más obvio, según lo que mejor convenga a los altos señores. Estos templos han existido desde la fundación de la organización y han asesinado a un número incalculable de personas en su ciega devoción a los altos señores. Dado que los asesinos supuestamente estaban sujetos a la voluntad de los altos señores de Terra, y que presumiblemente esos monstruos tiránicos tenían muchas exigencias, cabría pensar que el oficio solo se desplegaría en raras ocasiones. Y, sin embargo, la enorme cantidad de derramamiento de sangre que revelaban los augurios de Jafar indicaba que, o bien los altos señores eran muy generosos con el uso de sus sicarios, o bien los esclavistas del imperio estaban lejos de ser los únicos que podían permitirse los servicios del oficio. Jafar no estaba seguro de qué opción era peor. Todo eso es muy interesante, sobre todo porque existe la posibilidad de que el imperio los use contra nosotros en algún momento. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con la chica?, preguntó el libertador. Paciencia, mi señor, bromeó Jafar. Ya voy al grano. Hace más de 1000 años, una facción de los asesinos buscó un método más eficiente para eliminar a sus objetivos. En esencia, buscaban crear un templo completamente nuevo, cuyos asesinos pudieran matar no solo a un individuo, sino a grupos enteros, a pesar de que cualquier muerte sucesiva se vuelve más difícil, ya que los objetivos ahora conocen la existencia del asesino. Eso no es un asesinato, es una purga, señaló Caín. ¿No tienen los altos señores marines espaciales para eso? Jafar se encogió de hombros. Estoy bastante seguro de que hubo cierta rivalidad entre ramas en todo el asunto. Y estoy absolutamente seguro de que se desplegaron asesinos contra comandantes de marines espaciales en el pasado. Claro que sí, murmuró el libertador, indignado con razón por las sangrientas luchas internas del imperio. Continúe, por favor. Lo llamaron el Templo Maerorus y dedicaron una cantidad desorbitada de recursos para hacerlo realidad. Reclutaron a algunos de los mejores genetistas del Adeptus Mechanicus y les proporcionaron material genético de diversas especies, incluyendo razas xenos desconocidas, para crear un híbrido que funcionara literalmente como un arma viviente, explicó Jafar. Los asesinos Maerorus estaban destinados a desplegarse sin equipo, ya que sus propios cuerpos eran todo el armamento que necesitaban y podían asimilar la biomasa de sus víctimas para volverse más peligrosos con cada muerte. Eso suena sorprendentemente parecido a la capacidad de los tiránidos para adaptarse infinitamente y crear nuevas bioformas a partir de la biomasa que devoran, frunció el ceño Caín. Excepto que dijiste que el templo se creó hace 1000 años, y que las flotas enjambre se descubrieron en el siglo VII. Creo que, en este caso, el parecido superficial podría ser pura coincidencia, dijo Jafar. Después de todo, las habilidades de Legienstrasse actuaban sobre ella misma y eran casi instantáneas, lo que la convertía en una luchadora tan letal. Pero no puedo estar seguro. Los asesinos fueron extremadamente minuciosos al ocultar sus huellas. Nadie ajeno a su orden supo de la existencia del proyecto hasta que su primer éxito, un ser llamado Legienstrasse, escapó de su condicionamiento y se liberó. Claro que sí, gimió el libertador.
¿En serio, qué creían estos imbéciles que iba a pasar? Sus máquinas de hipnoentrenamiento estarían calibradas para cerebros puramente humanos, no para lo que fuera que acabaron creando. Imagino que el miedo a las represalias influyó mucho en todo el desastre, sugirió Jafar. Hasta la mismísima Legienstrasse, sus tecnosacerdotes no habrían tenido forma de comprobar si sus dispositivos de hipnoentrenamiento, sin duda personalizados, funcionaban con los aún teóricos asesinos Maerorus. Pero quizá les pareció peligroso decírselo al oficio. Probablemente tengas razón, suspiró Caín. Anda, cuéntame qué pasó cuando Legienstrasse se liberó, aunque creo que puedo adivinarlo. De hecho, no hacía falta ser alguien con el intelecto del Libertador para predecir cómo terminaría esa historia en particular. Asesinó a sus creadores y escapó, iniciando una persecución a través de las estrellas que duró décadas hasta que fue acorralada en un mundo remoto llamado Opis. Allí, obligó a la aristocracia local a unirse a su servicio, junto con numerosos y poderosos sirvientes de los dioses, hasta el punto de que, cuando los asesinos la encontraron, tuvieron que urdir una guerra total solo para desenmascararla. ¿Y qué guerra había sido aquella? Los poderes que el oficio había desatado y Legienstrasse había usurpado eran tales que Jafar solo podía compararlos con la mismísima Lady Emily, recipientes de las bendiciones de los dioses, cuyas acciones habían sacudido los cimientos de mundos enteros. El hecho de que todavía no hubieran sido suficientes era un recordatorio aleccionador de la aterradora potencia que el imperio, a pesar de todos sus defectos paralizantes, aún poseía. Al final, Legienstrasse fue asesinada por los puños imperiales, aunque no sin un balance aterrador. Todos los demonios con los que nos comunicábamos creían que su progenie había perecido con ella, pero cuando derrotaste a Gurugat y liberaste a la niña de Nurgle, se les reveló que era la última de ellos, rescatada de la derrota de su madre en el último momento y oculta hasta que fue devuelta al Materium en Azumbria. Donde ese maldito bastardo de Adrien usó su biología única para crear la plaga, concluyó Caín. Eso explica lo que Basileus Z descubrió al estudiarla. Exactamente. La plaga podía adaptarse y remodelar infinitamente la carne de su huésped, al igual que Legienstrasse podía remodelar su propia biomasa a su antojo. Claro que, como todo lo afectado por la descomposición, esa habilidad era solo una sombra lamentable de la original. Hubo un momento de silencio mientras el Libertador reflexionaba sobre lo que Jafar acababa de revelarle. El seguidor de Tzeentch no pudo evitar sentirse emocionado, preguntándose qué decisión tomaría Caín. Siempre era un placer ver a un conspirador tan experto en acción. No divulgarás esta información a nadie, dijo Caín al fin. El protectorado no puede soportar que los asesinos vengan a por nosotros para ocultar sus errores pasados. Confío en que usarás todos los medios necesarios para asegurar el silencio de tu pueblo, sin exagerar. Como quieras. Tenía todo el sentido del mundo. Dado lo que Jafar había descubierto de la campaña de Opis, era evidente que los asesinos no tenían ningún sentido de moderación para ocultar sus fracasos. ¿Y qué hay de la niña? Los asesinos cometieron el mismo error con Legienstrasse que la Eschola cometió conmigo, reflexionó Caín. Asumieron que sus métodos de lavado de cerebro serían suficientes para controlarla, porque funcionaron con ellos. Es realmente aterrador, ¿no crees? Agentes con el cerebro lavado, siguiendo órdenes de superiores con el cerebro lavado, y llevando a asesinos para convertirlos en asesinos más efectivos, todo siguiendo preceptos escritos hace 10.000 años, con quién sabe qué errores y fallos se introdujeron a lo largo de los siglos. Jafar se estremeció al oírlo expresado con tanta claridad. El Libertador, como siempre, tenía razón. El oficio asesinorum era un grotesco instrumento de tiranía, inventado y mantenido por esclavos demasiado destrozados para siquiera darse cuenta de que eran esclavos. Sin libre albedrío, sin la capacidad de pensar por sí mismos y discutir entre sí, era demasiado fácil imaginar cómo se había permitido que el proyecto Maerorus siguiera adelante a pesar de las muchísimas fallas en su propia premisa. En cualquier organización sensata, la idea jamás habría pasado de la fase de diseño, si acaso. Pero en el oficio, no había nada que la frenara, nadie con la inteligencia suficiente para plantar cara a sus superiores y señalar lo monumentalmente estúpido y peligroso que era todo el asunto. Sin embargo, la niña es inocente de todo eso, continuó Caín. Y no la culparé por los pecados de su madre ni por los de sus creadores. Aún así, no es una niña común, señaló Jafar. No sé cuánto heredó de las habilidades de Legienstrasse, ni cómo su tiempo en cautiverio de Nurgle y su posterior exposición a la panacea afectaron lo que heredó, pero eso es obvio.
Entonces es una suerte que haya tanta gente extraordinaria en Slaukenberg que pueda ayudarla a crecer como una persona estable y feliz, respondió el Libertador con una leve sonrisa, antes de darse la vuelta para contemplar la puesta de sol. Legienstrasse se volvió contra sus creadores porque quería ser libre, en lugar de ser utilizada como arma. Le daremos a su hija esa libertad, al igual que se la damos a todos aquellos que se encuentran bajo la bandera de la liberación. Y será una poderosa aliada cuando crezca, reflexionó Jafar, antes de quedarse congelado donde estaba. El Libertador lo fulminaba con la mirada. Su rostro estaba pálido de furia y sus ojos, fríos como la muerte. Jafar no había visto así al Libertador desde los días del levantamiento, cuando Caín salió del transporte que lo traía de vuelta de su enfrentamiento con Caesario Vigiorba. Será lo que quiera ser, gruñó Caín apretando los dientes, y nada más. No habrá presión para ella, ni manipulación para ella, ni adoctrinamiento para que crea que sus poderes, sean los que sean, son lo único valioso en ella. ¿Entiendo, Jafar? Sí, chilló Jafar, dolorosamente consciente de que Jurgen y Malicia también lo miraban fijamente, y de que ninguna de sus protecciones mágicas lo protegería de ninguno de ellos por mucho tiempo. Sí, mi señor. Mil disculpas, hablé sin pensar, sí, lo hiciste, lo interrumpió el Libertador. No volveremos a hablar de esto. Ahora vete. Te veo mañana en el funeral. Con el corazón latiéndole con fuerza, Jafar hizo una reverencia y se retiró a toda prisa. Solo se dio cuenta de que había traído su copa de recafé cuando ya había recorrido medio palacio. Decidiendo que podría calmar sus nervios, la levantó con dedos temblorosos y bebió lentamente. Sabía dónde había fallado, por supuesto. En retrospectiva, era obvio. Por supuesto, Caín no estaría de acuerdo con nada que se pareciera ni remotamente al trato que le dio el imperio. Qué estúpido fue Jafar al olvidarlo. Tendría que recordar eso en el futuro, porque mientras Caín estaba dispuesto a tolerar mucho de sus subordinados, claramente Jafar había encontrado la línea que, si se cruzaba, finalmente lo haría volver su prodigioso poder contra ellos. Había sido un día largo. Tras recorrer las calles sonriendo y saludando a todos, me vi obligado a pronunciar otro discurso sangriento, aunque ya tenía suficiente experiencia y me había ido de maravilla. Hablé sobre el deber que todos teníamos de ayudar a nuestros semejantes abandonados por el cruel e insensible imperio, sobre la amenaza de la decadencia y sus sirvientes, y sobre el valor demostrado por los EU. Y aquellos que hicieron el sacrificio supremo. Deliberadamente no había mencionado el mío contra Urugat, tanto porque todavía me sentía incómodo pensando en ello como porque sabía que aparentar minimizar mis propios logros solo aumentaría mi reputación inmerecida de liderar desde el frente y asumir los desafíos más grandes aún. Tanto la plebe como los soldados lo habían aceptado con entusiasmo. Probablemente tendría que dar otro al día siguiente en la ceremonia en honor a quienes, a pesar de la servoarmadura y la panacea, murieron en la purificación de Skitterfall. El total de bajas de los EU en el despliegue fue francamente absurdamente bajo, dada la oposición a la que nos habíamos enfrentado, pero sabía que eso significaría poco para sus familias y amigos, y aparentar indiferencia podría sembrar semillas de resentimiento que, con el tiempo, podrían florecer en intentos de matar al que consideraban responsable, y como yo era quien aparecía con más frecuencia en las pantallas, probablemente sería yo. En resumen, ya me sentía cansado cuando Jafar me lanzó sus hallazgos con la sutileza de un proyectil de artillería. Así que, después de que Jafar se fuera, terminé mi reencapuchado y regresé a mi habitación, donde me desplomé en la cama. Entre las lecciones de historia de Héctor y esto, cuanto más aprendía sobre el pasado del imperio, más me parecía que todo intentaba autodestruirse de la forma más espectacular posible. ¿En qué demonios estaban pensando los asesinos? No me quedaba más remedio que esperar que lo que le había dicho a Jafar resultara cierto y asegurarme de que la abominación biológica que había traído a Slaukenberg no tuviera motivos para odiarme cuando creciera. Considerando lo que Jafar había dicho al final de nuestra conversación, estaba claro que tendría que criarla yo mismo. No podía confiar en nadie en este planeta para que lo hiciera sin representar una amenaza para el imperio y, lo que es más preocupante, para todos los habitantes de Slaukenberg, incluyéndome a mí que superara mis peores pesadillas. Eso significaba que pasaría tiempo cerca de alguien que podría matarme instantáneamente en cualquier momento que ella lo decidiera, pero realmente, ¿qué era uno más en ese momento? Lo anunciaría al día siguiente de los funerales.
Las imágenes de mí saliendo del desmoronado palacio del gobernador con ella en brazos ya se habían extendido por Slaukenberg, pero había ordenado a todos los que la cuidaban que guardaran silencio hasta que supiera lo que habían descubierto los Shenxianos. No tendría que mentir. Podía decir con sinceridad que la habíamos encontrado en el corazón de la corrupción nurglita en Azumbría, una bebé utilizada por los sirvientes de la descomposición para alimentar sus viles obras, y a la que habíamos salvado usando la panacea. Una niña milagrosa, rescatada del abismo del infierno y con una nueva oportunidad de vida. Mientras reflexionaba sobre ese pensamiento con morbosa diversión, me di cuenta de que también necesitaba un nombre para la niña, si no quería que pensara que la trataban como una herramienta o un arma. No podía llamarla simplemente Legienstrasse. Eso garantizaba que los asesinos llegarían a mi puerta con palabras mordaces y espadas aún más afiladas. Después de pasar demasiado tiempo pensando en ello y hojeando varios tomos de las estanterías de mi suite, que, teniendo en cuenta lo que sabía de sus ocupantes anteriores, probablemente no habían sido leídos en generaciones, a pesar de la ausencia de polvo que hablaba de la diligencia de los limpiadores, finalmente me decidí. La hija de Legienstrasse, primera y última miembro del templo Maerorus, se llamaría Zeraya Cain. El acorazado clase Retribución, el trono eterno, orbitaba Coronus. A pesar de su majestuosidad, las cicatrices de la reciente batalla que libró contra la flota enjambre eran demasiado visibles. Cubiertas enteras habían sido abandonadas debido a los daños causados por las bionaves Xenos. A través de la ventana de observación, la inquisidora Amberley Vale, hoy en día la mayoría la llamaría Dama Inquisidora, pero ella seguía considerándose simplemente otra inquisidora, podía vislumbrar el resto de la flota que apenas había logrado salvar al mundo de Corania de las fauces del Gran Devorador. Había más de 20 naves de la armada, junto con cruceros de ataque pertenecientes a los capítulos astartes de los Cuchillos de Hueso y los Reclamadores, y una pequeña flotilla del Adeptus Mechanicus. La victoria en Corania fue reñida. Lo que comenzó como una simple limpieza del culto Genes de Aler, para la cual la fuerza reunida de la Cábala Panacea había sido una exageración absurda, se convirtió en una desesperada batalla por la supervivencia en cuanto llegó la flota enjambre. Al final, solo un audaz abordaje de los marines espaciales perturbó la mente enjambre el tiempo suficiente para que las fuerzas imperiales tomaran la delantera y derrotaran a los enjambres principales del planeta, mientras que la flota Xenos fue derrotada en el vacío. Los días de Amberley trabajando de incógnito para exponer a los cultos Xenos que buscaban socavar la estructura del imperio habían quedado atrás. Ahora se veía obligada a delegar esa tarea en sus agentes. Echaba de menos la emoción, pero sabía que su mejor servicio al imperio era asegurarse de que el Kpe Panacea se extendiera por el mayor número de mundos y se utilizara para beneficiar a la mayor cantidad posible de ciudadanos leales. La batalla de Corania les había brindado la oportunidad de probar la panacea en individuos infestados por los genes de Alers, y los resultados habían sido muy prometedores. Tal como esperaban, la panacea podía purgar la mancha Xenos de los individuos implantados, liberándolos de la mente de la prole, aunque las cicatrices psicológicas de haber sido violados de esa manera permanecían. Sin embargo, la panacea no podía hacer nada por los híbridos nacidos, independientemente de su generación. Según Magos Lazarus, los genes tiránicos formaban parte de su estado natural, por lo que la panacea simplemente los curaba de cualquier herida o enfermedad, como hacía con los marines espaciales transhumanos, aunque Amberley nunca habría comparado a los astartes con los híbridos genes de Alers, por supuesto. Señora Inquisidora, gritó una voz ronca. Todos están listos para recibirla. Gracias, Ruput. El mayor, anteriormente capitán, Ruput Broclaw era el superviviente de mayor rango del 301 Balayano, una unidad de asalto planetario de élite que había sido gravemente atacada por los tiránidos. Impresionada por su valentía, y sobre todo por sus habilidades marciales, Amberley decidió reclutar directamente a los supervivientes del regimiento. Necesitaba una potencia de fuego adicional en la que pudiera confiar, y el 301 era ferozmente leal al imperio y le estaba dedicado, ya que había ido personalmente al planeta con su servoarmadura, junto con los refuerzos que los habían salvado de ser aniquilados y devorados por el enjambre tiránido. Considerando quién dirigía el Militarum en el Golfo de Damocles en esos días, no tenía dudas de que se saldría con la suya. Mientras Amberley se dirigía a la sala de reuniones, encontró a su psíquico inquieto en el pasillo, claramente esperándola. ¿Qué pasa, Raquel?, preguntó suavemente. La enfermera grita de dolor y furia, respondió con una expresión de suma gravedad. La sombra la ha vencido, ha tomado la encrucijada abandonada y ha rescatado al niño de la séptima casa.
Ya veo, dijo Amberley, mintiendo descaradamente con soltura. A veces, las divagaciones de la psíquica eran comprensibles, y otras, solo cobraban sentido mucho después. Este, al parecer, era el último caso. Tendría que ver si Mott podía entenderlo una vez terminada la reunión. Ve a descansar un poco por ahora, le dijo al psíquico, antes de entrar a la sala de reuniones. Allí, esperándola, estaban el Lord General Ziban, quien se había establecido como el comandante supremo del Militarum del Golfo de Damocles. El capitán Gries de los reclamadores y el maestro del capítulo Keter de los capítulos de marines espaciales de los cuchillos de hueso. El almirante James T. Flynn de la flota de batalla Damocles. Y el Magos Lazarus, representante de los elementos del Mechanicus que habían sido informados de la existencia de la panacea. Los cuchillos de hueso y los reclamadores se habían unido al grupo al recibir copias del STC Panacea junto con muestras del producto final, a pesar de la reticencia de su especie a todo este asunto clandestino. La disminución de bajas en el campo de batalla que esto había causado los había convencido de la importancia de proporcionar esta tecnología al resto del imperio, independientemente de lo que dijeran los poderes atrincherados. Los reclamadores, en particular, apoyaron con entusiasmo la agenda de la Cábala, tanto por su estrecho vínculo con el Mechanicus como por la vitalidad que la panacea había demostrado para sus esfuerzos en la campaña de Viridia. La armadura del maestro del capítulo, pintada del mismo color magenta que la de todos los cuchillos de hueso, había sido limpiada y pulida recientemente, pero los daños causados por el abordaje de la avionave tiránida aún eran visibles. Sin duda, los tecnomarines del capítulo habían estado demasiado ocupados dirigiendo las reparaciones de las naves como para tener tiempo de realizar algo más que el mantenimiento más básico, o bien, que Ted había evitado deliberadamente borrar los rastros de la batalla antes de esta reunión como una especie de juego de poder. La propia armadura de batalla de Gries, pintada con el blanco y amarillo de su hermandad, se encontraba en un estado similar, pues ambos habían luchado codo con codo en el punto de inflexión de la defensa de Corania. El almirante James T. Flint era considerado un inconformista en la flota de batalla Damocles. Vástago de una de las muchas familias que conformaban la mayor parte del cuerpo de oficiales de la Armada, había pasado décadas estancado en su rango actual debido a su total desinterés en participar en los juegos políticos necesarios para ascender más allá de cierto rango en cualquier organización imperial. Pero a pesar de su hábito de hacer el tonto, era innegable su habilidad en la guerra del vacío. Fueron sus audaces maniobras en Corania las que dieron a los marines espaciales la oportunidad de abordar la nave Enjambre y luego derrotar a la flota Xeno sin sacrificar a todo su grupo de batalla de la Armada en el proceso. Y las tripulaciones de las naves bajo su mando lo adoraban profundamente, un amor que él correspondía sinceramente o se esforzaba por aparentar. Amberley aún no estaba segura de cuál, pero lo descubriría con el tiempo, al menos por curiosidad. En comparación con la Guardia y los marines espaciales, la Armada tenía comparativamente menos que ganar con la generalización del uso de la panacea, pero menos no significaba nada, ni mucho menos. La vida a bordo de una nave espacial era peligrosa incluso en el mejor de los casos, y más aún durante la batalla, y miles de tripulantes heridos se habían salvado y habían regresado a sus funciones gracias a la panacea tras la batalla en el vacío de Corania. Como no había forma de ocultar cómo había ocurrido este milagro médico, Amberley decidió que bien podría traer a Flint a bordo. El almirante estaba encantado de formar parte de la conspiración de la panacea. En parte, sospechaba Amberley, porque disfrutaba de la emoción y la intriga que generaba. Habría sido más fácil celebrar esta reunión por Olorito, pero también más fácil que fuera interceptada por grupos hostiles. Esta sala, seleccionada al azar entre las disponibles a bordo del Trono Eterno, era la más segura posible. Caballeros, dijo Amberley al tomar asiento. Como fundadora y líder nominal de la Cábala Panacea, presidía la gran mesa de conferencias. Gracias a todos por su presencia. Comencemos. Almirante, ¿cuál es el estado de la flota? Necesita reparaciones, muchas, respondió Flint sin dudar. La mitad de las naves necesitan un dique seco completo y reacondicionamiento antes de llevarlas a cualquier lugar donde puedan dispararles, y al resto le vendrían bien unos meses al cuidado de los tecnosacerdotes, pero aún pueden navegar y luchar. Nada inesperado, entonces dijo Amberley. Señor general, ¿qué hay de la situación en el resto del sector, ahora que nuestros astrópatas se han recuperado de la sombra de los tiránidos? La guerra contra los Tau no va bien, eso no ha cambiado mucho, dijo Ziban con gravedad. Es una trituradora de carne que está robando recursos valiosos de otros frentes.
La posición de Gravalax al final de las líneas de suministro imperiales había permitido a los Tau aportar sus propios recursos con mucha más facilidad. El planeta en sí era poco más que un montón de escombros, aunque no había tenido mucho valor desde un principio. Y mientras intentaban salvar la situación en ese frente, los astutos Xenos habían tanteado el terreno para aprovechar su debilitada presencia. Desafortunadamente, no podían permitir que los Tau tomaran Gravalax y el resto de los sistemas fronterizos. Además de ser una afrenta al dios emperador, dejaría el resto de los territorios imperiales en esta región galáctica inaceptablemente expuestos. He pedido a nuestro cuerpo diplomático que se ponga en contacto con el Imperio Tau para explicarles que todo el desastre de Gravalax fue resultado de un complot del culto Genes de Aler, pero sin éxito, dijo Amberley. Los Tau tienen poca experiencia con este tipo de infiltraciones, y creen que mentimos para encubrir que fue uno de nuestros gobernadores quien disparó a su embajador y provocó este desastre. Lo cual, para ser justos, era precisamente el tipo de cosa que el Imperio habría afirmado para intentar manipular a los ignorantes recién llegados a la escena galáctica. Pero, en este caso particular, esa era la pura verdad. Si ese bastardo traidor y con influencias Xenos de Grice no hubiera muerto hacía mucho tiempo durante las purgas que siguieron a una de las breves recapturas de Gravalax por parte del Imperio, Amberley lo habría ejecutado ella misma con alegría. Aunque nos creyeran, no cambiaría nada, dijo Gries. Los Xenos son conocidos por ser oportunistas. El incidente de Gravalax simplemente les dio la justificación que buscaban para invadir sin parecer los agresores, para que su propaganda convenciera a los débiles mentales de los mundos que nos roban. Tiene razón, capitán, suspiró el inquisidor. Tendremos que aguantar y esperar que los Tau se agoten antes de causar demasiado daño. Que el Imperio pudiera sobrevivir a los advenedizos Xenos era incuestionable. Contaban con sus propios informantes dentro del Imperio Tau, sus mismas filosofías los hacían inquietantemente fáciles de infiltrar, y sabían que, a pesar de toda su avanzada tecnobrujería, los Tau seguían siendo solo una potencia menor en el panorama general, limitada a una fracción de la franja oriental, mientras que el dominio del amo de la humanidad se extendía por toda la galaxia. En otras noticias, continuó, recibí noticias astropáticas de mis agentes en Peridemunda. Con la ayuda de los hermanos de batalla del Capitán Gries, lograron localizar el laboratorio de Killian y destruirlo. Resultó que se refugiaba en un convento de las sororitas, mintiéndole sobre la naturaleza de su trabajo. Desafortunadamente, hizo una mueca, mientras capturaban a Meteus, el propio Killian logró escapar con el artefacto. Qué lástima, dijo Ziban. Sabemos al menos en qué estaba trabajando exactamente ese renegado. La mayor parte de la investigación de Meteus fue destruida junto con el propio tecnohereje, murmuró Lazarus, quien había recibido los mismos informes que ella a través de sus propios agentes dentro del equipo de investigación. Sin embargo, sabemos que implicó colaborar con una pequeña secta local del caos. Genial. Gruñó el Lord General. ¿Crees que intentará llegar a Slaukenberg? Es posible, admitió Amberley, aunque le costaba imaginar a Cain albergando las locas ilusiones de un radical como Killian durante mucho tiempo. Además, la particular locura de Killian consistía en usar cualquier medio necesario para destruir a todos los seguidores del caos, y solo podía esperar que Killian no estuviera tan perdido como para entregarle lo que él y Meteus habían estado tramando a alguien tan peligroso como el Libertador. Lamento interrumpir, preguntó el almirante Flint, ¿pero de quién están hablando? Cierto, él no formaba parte de la cábala cuando ella le explicó esto antes. Amberley le dio al almirante un breve resumen, editando todo lo que Flint no necesitaba saber sin siquiera pensarlo. Años atrás, mientras Amberley disfrutaba de la dudosa hospitalidad del Arconte Vileard, de hecho, un centro de investigación conjunto del Ordo Xenos y el Mechanicus en Perlia fue saqueado, su tripulación masacrada y los invaluables artefactos que allí se estudiaban fueron robados. Sus agentes dedicaron años de investigación mientras ella se dedicaba a traer las maravillas de la panacea al Imperio, pero finalmente descubrió lo sucedido. Meteus, uno de los tecnosacerdotes que trabajaban en la instalación, se había vuelto loco después de pasar demasiado tiempo trabajando en desentrañar los secretos de la xenotecnología antigua, un riesgo profesional demasiado frecuente, y contactó a uno de los pares menos cuerdos de Amberley, también un riesgo profesional demasiado frecuente, para seguir su propia interpretación radical de los posibles usos del artefacto.
Ernst Stavros Killian, el miembro del Ordo Hereticus en cuestión, intentó que el proyecto pasara a su control, y cuando el resto del cónclave de Damocles rechazó su petición, decidió que la única opción lógica era asesinar brutalmente a más de 100 fieles sirvientes del trono dorado para robar el artefacto. Francamente, Amberley no entendía cómo había pensado que nadie sospecharía de él. El cónclave de Damocles lo convocó de inmediato y, al no responder, lo tildaron de excomulgado Diabolus. Como Amberley aún era miembro de la Ordo Xenos, que inicialmente había patrocinado la investigación sobre Perlia, y una de las inquisidoras más jóvenes del sector, se le había encomendado la tarea de encontrar al renegado y llevarlo ante la justicia. Como no quería que sus compañeros se dieran cuenta de lo ocupada que estaba con la panacea, no tuvo más remedio que aceptar con generosidad este honor. Afortunadamente, su creciente red de aliados le había dado más opciones para dar caza a Killian, así como la posibilidad de recurrir a un par de escuadrones de marines espaciales cuando sus acólitos finalmente lo encontraron. Y menos mal, porque de no ser por la presencia de los reclamadores, que asombró lo suficiente a las hermanas de batalla como para que se dieran cuenta de que habían sido engañadas y utilizadas por un renegado, la situación sin duda se habría complicado. Así las cosas, las hermanas de la Orden de la Rosa Blanca en Peridemunda tuvieron que ser disuadidas de cometer un suicidio ritual para expiar su involuntaria participación en los planes de Killian. Ya veo, dijo Flint una vez que Amberley terminó de ponerlo al día. Esto es, confieso que no tenía ni idea de que la Inquisición fuera tan díscola. Eso es muy a propósito, respondió Amberley. Mantener la apariencia de unidad es más o menos lo único en lo que todos están de acuerdo, ya que mostrar las grietas supuestamente debilita la autoridad del conjunto. Entonces, ¿por qué nos dices eso? Preguntó el almirante, no sin razón. Porque usar los recursos de la cábala de la panacea significaba que tenía que explicar por qué los necesitaba en primer lugar. El resto de los ordos no estarían contentos de que compartiera los trapos sucios de la Inquisición con forasteros, pero, francamente, a ella no le importaba. Para su propia consternación, cuanto más se esforzaba por traer la panacea a la humanidad, más empezaba a creer que Caín tenía razón al desaprobar la forma en que el imperio gestionaba las cosas. Como inquisidora, técnicamente superaba en rango a todos los demás en la sala, incluso a Ketep, pero usar su rango nunca los habría llevado tan lejos como estaban ahora. La simple verdad era que se podía ganar mucho más de la gente a largo plazo tratándola con cortesía que amenazándola con un tormento indescriptible ante el más mínimo fracaso. Además, Amberley sentía que ya guardaba suficientes secretos. Tras varios años dándoles largas, Amberley por fin supo el nombre del grupo de antiguos inquisidores con el que se topó antes de ser secuestrada por Drukhari. Se hacían llamar el Concilium Radus, y sus miembros, juntos, formaban un poderoso bloque en el cónclave de Damocles. Sin embargo, Amberley aún desconocía qué los había llevado a unirse, a pesar de sus vastas diferencias de especialización e ideologías, y se había visto obligada a ser muy cautelosa en sus investigaciones para evitar que se revelara el malentendido que los había llevado a aceptarla en sus filas. Por el escaso contacto que había tenido con los demás miembros desde aquel primer encuentro accidental, generalmente intercambiando copias de la panacea STC o existencias del mismo a cambio de favores o información, aún creían que era la representante de la inquisidora cuyo puesto había ocupado. No tenía ni idea de quién era ese misterioso inquisidor, ni de qué pensaría si alguna vez regresara y descubriera lo que supuestamente había hecho en su nombre. Con suerte, si eso ocurriera, su posición sería lo suficientemente sólida como para que no importara. Por supuesto, no podía decirle nada de eso a Flint. La existencia del Concilium Radus era algo que había mantenido en secreto al resto de la cábala panacea, para no provocar la ira de sus miembros sobre sus aliados. Por lo que había deducido, solo unos pocos inquisidores del cónclave de Damocles sospechaban siquiera de la existencia del Concilium. Porque no creo que fingir que un problema no existe lo resuelva, respondió. Y también porque confío en que todos en esta sala se lo guardarán para sí mismos. El de lo contrario no se pronunció en voz alta, pero todos en la sala lo oyeron claramente. En cualquier caso, poco podemos hacer al respecto por el momento, declaró Ketep. En cuanto lo encontremos de nuevo, nos ocuparemos de él, y si se ha aliado con los herejes de Slaukenberg, los aplastaremos a ambos. Hasta entonces, tenemos asuntos más urgentes que atender mientras los agentes del Inquisidor Bail continúan la búsqueda. En efecto, dijo Lazarus. Los sucesos de Corania han hecho que seguir ocultando la existencia de la panacea sea un ejercicio inútil. Cierto.
Hasta ahora, la producción de la panacea imperial se había utilizado principalmente en el mismo planeta donde se producía, y el aislamiento de cada mundo imperial había contribuido a mantener la discreción. Además, los únicos guardias, quienes, a diferencia de la inmensa mayoría de los súbditos imperiales, viajaban de un sistema estelar a otro hasta su muerte, que se habían beneficiado de la panacea se encontraban en hospicios del Militarum, que no eran precisamente los lugares más públicos. Pero con lo mucho que se había usado en Corania, sumado al hecho de que habían tenido que retirarse a Coronus, por donde pasaron miles de millones de guardias camino a otras zonas de guerra, la noticia se extendería inevitablemente si no lo había hecho ya. Y aunque algunos colegas de Amberley no dudarían en ejecutar a todos los soldados y marcarlos como perdidos en la batalla contra los tiránidos, Amberley no iba a hacerlo, que el trono se apiade. ¿Qué opinan los demás?, preguntó. Yo también estoy a favor de hacerlo público, dijo Ziban encogiéndose de hombros. Entiendo que nos va a dar mucha atención de la que preferiríamos prescindir, pero siempre iba a suceder. A estas alturas, hay suficientes copias del KP repartidas como para que solo la voluntad del mismísimo emperador pueda devolver a ese ángel al cielo. Todos en esta sala podrían ser asesinados por los imbéciles que lo intenten de todas formas, claro, pero el imperio en general se beneficiará. El Lord General tiene razón, dijo Gries, aunque creo que exagera los riesgos. Al perderse la posibilidad de monopolizar los secretos de la panacea, cualquier individuo egoísta intentará adquirirlos para sí mismo y no quedarse atrás. Mi capítulo está listo para enviar un enviado con otra copia a Macrage. Una vez que los ultramarines conozcan los beneficios de esta tecnología, se asegurarán de difundirla entre sus capítulos sucesores. Y dado que esos capítulos constituían una buena parte de todos los marines espaciales de la galaxia, el beneficio para el imperio sería inmenso e imposible de revertir. En ese punto, continuó el reclamador, la única fuente de problemas será el STC original. El cual, como antes, creo que debería ser enviado a Marte, tanto para su custodia como para quitártelo de encima antes de que te maten por ello, Inquisidor. Qué increíblemente directo, capitán, se rió Amberley. No es que Gries se equivocara, claro. Aunque la existencia del KP Panacea seguía siendo un secreto para toda la galaxia, muchos fuera de la cábala aún conocían su existencia, y hubo numerosos intentos de robarlo de Amberley, a pesar de que existían copias de su contenido mucho más fáciles de conseguir. Si bien tal curso de acción sería el más conveniente para nosotros, intervino Lazarus, estimo que hay probabilidades considerables de que enviar la KP a Marte Sagrado resulte en los mismos conflictos internos que deseamos evitar que ocurran allí en lugar de aquí. ¿Es esta una decisión que nos atrevemos a tomar? Hubo un momento de silencio mientras todos consideraban la terrible posibilidad. Entonces Ketep habló. Hay otra opción. Una que dudé en mencionar, pero que garantizaría que el KC acabe sirviendo a la voluntad del emperador con el menor conflicto interno posible en estas circunstancias. Como maestro del capítulo, tengo acceso a ciertos canales del mundo del trono. Amberley arqueó una ceja. El dilema planteado por Lazarus era precisamente la razón por la que no había enviado la KT al planeta rojo hacía años, y escuchar sobre una posible solución a ese dilema le interesaba mucho. ¿De quién estás hablando exactamente, maestro del capítulo? Se enviaban millones, si no miles de millones, de mensajes astropáticos a la Sagrada Terra de diario, como correspondía a su posición como corazón, cerebro y alma del imperio. Toda organización imperial digna de ese nombre tenía su base en el sistema solar, o incluso en el propio mundo del trono. Solo podía adivinar a cuál se refería Ketep. Entonces se lo contó, y ella tuvo que admitir que, en retrospectiva, tenía todo el sentido. Después de todo, ¿quién mejor que sus propios custodios para garantizar que se cumpliera la voluntad del amo de la humanidad en este asunto? Solo en sus aposentos a bordo de su castigo justo, Ernst Stavros Killian ardía de furia impotente. Tanto trabajo, todo desperdiciado por culpa de ingenuos dogmáticos entrometidos, demasiado ciegos para ver que, gracias a su guía divina, por fin habían descubierto la clave para cambiar el curso de la interminable lucha contra el caos. Había perdido a Meteus, la mayor parte de la investigación de los magos, la lealtad de la Orden de la Rosa Blanca y las instalaciones ocultas bajo su convento, e incluso el suministro constante de sujetos de prueba que el pacto de los benditos le había proporcionado. Habían estado tan cerca, le había asegurado Meteus. Con cada prueba, se acercaban un poco más a perfeccionar el proceso, a su objetivo final. Un ejército de psíquicos invencibles, unidos por almas al trono dorado, que traerían la ruina a sus enemigos. Suspiró. Al menos aún conservaba la luz de las sombras.
Eso era lo único que realmente importaba, se dijo. Todo lo demás podía reemplazarse, pero solo había un potenciador psíquico. Y la autodestrucción que había creado al escapar impediría que sus perseguidores se dieran cuenta del verdadero alcance de su obra hasta que fuera demasiado tarde. Por ahora, era hora de retirarse, reagruparse y reconstruir. Mirando un mapa del Golfo de Damocles, consideró sus opciones. Había docenas de mundos pequeños y aislados que, en teoría, podrían satisfacer sus necesidades, pero debía ser cuidadoso. Sus enemigos seguían tras él, y cualquier desliz los haría caer sobre él. Su mirada se detuvo en Torredón. Todo un subsector azotado por numerosas tormentas de disformidad, cuyo relativo aislamiento del resto del imperio se veía agravado por la reciente pérdida del sistema Azumbría. Seguramente habría muchos psíquicos latentes ocultos entre las filas de los cárteles en la sombra que se aprovechaban de las pocas rutas marítimas estables del subsector, y aún contaba con suficientes recursos almacenados en lugares seguros para comprar su posición de influencia dentro de uno de los cárteles. Sus propias actividades serían prácticamente imposibles de descubrir en medio del caos de corrupción y delincuencia que campaba a sus anchas por el subsector. Tomaría tiempo, y llevarse bien con semejante escoria delincuente le resultaría irritante, pero podía soportarlo. Sí, esto le sentaría bien. Se levantó y fue a informar al capitán de su justo castigo para que cambiara el rumbo hacia el paso de Torredón. Con suerte, su amo comprendería y le perdonaría la demora.